Kaixo berriro eta eskerrik asko hemen berriro egoteagatik. Vamos a proceder sin más dilación a la presentación de Ignacio, pero previamente me gustaría recordaros un poco el programa que tenemos hoy previsto. En esta segunda jornada de Sudata-Gurra nos va a acompañar Ignacio Martínez de Arano, del Instituto Forestal Europeo, que va a dar una ponencia marco aproximadamente de 1 hora y cuarto. Y posteriormente intervendrá Ismael Mondragón por parte de Diputación Foral de Guipúzcoa para presentarnos un poco su línea estratégica o un poco la hoja de ruta que tienen prevista para esta legislatura. Posteriormente tomaremos un café, como ayer, afuera, y nos haremos una foto de familia en lo que es el patio debajo de la pantalla que está afuera. Posteriormente, a las 11, dará comienzo el panel 4, que versará sobre las posibilidades del mundo de la madera en el ámbito de la investigación. Y el último panel del día se referirá a los nuevos horizontes y ámbitos de aplicación a futuro que ofrece la madera en todas sus disciplinas. Finalizaremos la mañana con una presentación de un documental que se llama Gutik Zura, que es una iniciativa que está impulsando Técnica junto con otros colaboradores. Y luego daremos paso, como cierre de las jornadas, a unas conclusiones y una valoración, resumen de los diferentes paneles, intervenciones y unos retos a futuro por parte del sector. Aproximadamente a la 1:30, aquellos que estén interesados e interesadas, nos desplazaremos a Albaola. Habrá un pequeño lunch, ahí comeremos y luego tendremos la ocasión de poderos presentar en directo, in situ, el proyecto de construcción de la réplica de la nave San Juan. Sin más dilación, doy paso a Marijo para que pueda presentar al ponente de hoy. Bueno, egun on denari eta ongi etorriak berriro ere jardunaldi honetara. Quería agradecer la presencia de Ignacio Martínez de Arano y tenemos la gran oportunidad de que nos pueda acompañar a lo largo del día de hoy. Es difícil hacer una presentación porque, dado su carrera profesional, poder explicar en 4 o 5 líneas todo lo que está haciendo. Trataré de hacerlo en breve para que tengamos la oportunidad de escucharle y conocer sus trabajos en el ámbito profesional. Ignacio es biólogo por la Universidad del País Vasco, es máster en ordenación del territorio, máster en ciencias forestales, ha sido presidente de la Unión de Silvicultores del Sur de Europa. Desde junio del 2013 es director de la European Forestry Institute Mediterránea y coordina muchísimos y diferentes proyectos de investigación europeos en el ámbito forestal. Ongi etorri, Ignacio, benetan mila esker, esfortzu handia egin duzulako gaur hemen gurekin izateagatik eta zure ponentziari sarrera emanen diogu. Egunon, eskerrik asko, Marije. Maik esan du gauza asko egin dudala, baina benetan egin lehenengo gauza Gipuzkoan sartzean da galtzia, bilbotar bat bezala. Eta hartako barkamenak eskatzen dizuet, berandu heldu naizelako, variante berri hartu delako eta sekulako bueltak eman ditut hor. Mentutan zehar. Bai, hori esan da, quiero comentar, cuando me propusieron venir a esta charla, me pareció que vuestro grupo de trabajo, ¿no? Tenéis tanto entusiasmo, tanta energía, decir tantas cosas interesantes que merecía la pena, ¿no? Mostraros el apoyo, porque creo que es un ejemplo de intensidad, de ganas de trabajar para todos nosotros. La segunda reflexión era Egurra eredu kudeaketa ereduak Europa, ¿no? No entendía muy bien exactamente qué quiere decir. Tampoco sabía muy bien qué audiencia tenemos hoy aquí, ¿no? Generalmente en el mundo de la gestión forestal tenemos muchos entendimientos diferentes, venimos de mundos distintos y cada uno solemos verla, ¿no? Desde una perspectiva particular. Así que he pensado que quizás también porque la idea original era hacer una ponencia inaugural, que ayer no pude estar aquí, he pensado quizás contaros un poco cómo vemos el marco general de la gestión forestal en Europa, cuáles son las grandes tendencias europeas, ¿no? Donde podemos quizás luego encajar lo que ayer escuchasteis o lo que vendrá después que comentará Ismael, ¿no? Y por eso he puesto, ¿no? Los bosques en la encrucijada, o Basoak Bidegutean, porque realmente el mundo forestal está en un momento muy particular, ¿no? Os voy a tener que volver a avisar, por lo menos, que casi todas las presentaciones están en inglés, porque estuve juntando de aquí y de allá, así que espero que no sea problema, que los textos están en inglés, intentaré explicaros. Bueno, ¿por qué los bosques en la encrucijada? En realidad, lo que quiero contar hoy es que hay un montón de retos sociales, un montón
de megatendencias que afectan al bosque o que el bosque es afectado por ellos, ¿no? Y siempre vemos el sector forestal y el bosque como ecosistema, el bosque como base de unas cadenas de valor. Lo vemos cómo le afectan las tendencias, pero también vamos a ver cómo el bosque puede contribuir a solucionar un montón de los problemas sociales y cómo está en el centro de un montón de políticas, ¿no? La primera, ¿no? Para empezar a introducir el tema, bueno, ahí tenemos los bosques de Europa, ¿no? 40% de la superficie, representa el 5% de bosques del mundo, ¿no? Depende cómo contemos, porque cada país tiene una estadística un poco diferente, tiene unas definiciones distintas de lo que es bosque y lo que no es. Vale, 150 millones de hectáreas. Y si, generalmente, si queréis, desde el punto de vista de cuando no sé si vosotros algunos venís más de la parte de las ciencias naturales o buscamos el ecosistema, bueno, sabemos que en Europa hay muchas diferencias de condiciones, ¿no? Es un mapa de productividad, ¿no? En el centro de Europa los bosques más productivos, en el sur los países nórdicos, el Mediterráneo bastante menos, pero fijaros Italia, la productividad primaria no es mala, la parte atlántica tiene alta productividad. Y podemos pensar los ecosistemas con sus limitaciones y cómo la naturaleza o el clima, la geología influyen en ellos, ¿no? Y podemos distinguir los bosques continentales limitados por la luz, muy productivos. Tenemos bosques boreales limitados por la temperatura, con tasas de crecimiento más bajas, bosques mediterráneos limitados por el agua, y podemos seguir profundizando más. Y claro, si algunos venís de la ecología, la botánica, pues podemos distinguir cientos de tipos, tipologías, ¿no? Bosques montanos, colinos, suelos ácidos. Bueno, y así es como el mundo quizás de la biología, cuando vemos los bosques como ecosistemas, es la parte que más nos interesa, ¿no? Y aquí empieza, si queréis, contar que los bosques los podemos ver también de otra manera, ¿no? En realidad son sistemas socioecológicos complejos, como decían los ecólogos, donde el factor humano es tan importante o tan importante como los factores ambientales, ¿no? Entonces, si pensamos en la tipología de qué tipos de bosques tenemos en Europa, como les decía, podemos pensar bosques boreales, bosques centroeuropeos de coníferas, podemos pensar bosques montanos no sé qué, encinales mediterráneos de no sé cuántos. También podemos ver así estas grandes tipologías de bosques que os quiero introducir hoy para que nos ayuden en el resto de la charla. Si pensamos en los bosques nórdicos, de baja productividad, ¿no? Muchas coníferas, abedules, hay un trabajo muy interesante que os recomiendo, que se llama el Estudio del Impacto de la Globalización en el Sector Forestal Europeo, de 2008, hecho por IASA, y ellos hablan de estos tipos forestales. El primero, los bosques globalizados del norte. Quiere decir, son bosques gestionados para la madera, donde hay empresas globales, actores mundiales en los mercados, ¿no? En el papel, en los productos de madera, en el tablero, los tetrabric, ¿no? Grandes papeles que están en los mercados del mundo, que tienen inversiones en Chile, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Europa. Casi toda la papelera francesa, no, solo hay una papelera de origen francés en Francia, o son nórdicas, o son alemanas, o son americanas. Es decir, tenemos grandes empresas, grandes capacidades, pero además una cadena de valor completamente integrada. Los propietarios finlandeses, que hasta hace poco tenían que obligatoriamente estar asociados, poseen cooperativas, y Mechalito es una cooperativa de propietarios que es un gran grupo transnacional. Suecia, similar, ¿no? Tienen muy integrada la propiedad con la industria y una cadena de valor muy, muy flexible. Entonces, en Suecia, cada 6 meses, los propietarios forestales pactan precio con las industrias, cuántas cantidades, qué suministros, analizando los mercados, las tendencias, y se comprometen a suministrar a las industrias al precio que sea necesario. Por supuesto, tiene sus tensiones, pero es una cadena de valor muy utilizada. Pensaros que Suecia, no sé si sabemos cuánto parte del incremento forestal de la capacidad en Euskadi se utiliza. ¿Tenemos ese dato? En Álava, en la Euskadi más mediterránea, quitándolo a Ayala, que será el 15%, el 10%, el 5%, el 0%. Para que os una idea, en Italia es el 15-20%. 37 en Guipúzcoa, lo que usa del crecimiento. Suecia, que es un país grande, 8 millones, pero es un país enorme, utiliza el 95% de su crecimiento. 100 millones de metros cúbicos. Un incremento estimado de 105. Es decir, tiene una capacidad, unas cadenas de valor, una capacidad de integrar, bueno, y como les falta madera, extraen tocones, calculan, ¿no?, las vías ferroviarias, infraestructura de trenes, cómo llevo los tocones, cómo los seco. Que os quiero contar, unas cadenas de valor totalmente optimizadas, y muy centradas en la industria del papel. El gran potencial nórdico es una gran industria del papel, ha sido tradicionalmente. Por supuesto, aserrío, ingeniería de productos, pero mucho papel. Los bosques centroeuropeos
son diferentes en muchos sentidos, ¿no? Hay una industria del aserrío potentísima, sierras de 1 millón de metros cúbicos, de medio millón de metros cúbicos, hipereficientes. El 60% del bosque es público, y es el bosque público el que suministra a la industria. El bosque público hoy día se está cortando al 110% de su incremento. Están bajando la densidad, que tradicionalmente es muy alta, después de muchos años de intervención. Y luego tienen una parte de bosque privado donde les cuesta movilizar y ellos tienen su frontera interna de movilizar más bosque privado. La administración alemana, tradicionalmente, ¿no? Moviliza lo público marca el mercado y lo privado acompaña. Y los servicios del Estado, los servicios forestales de los Länder, trabajan con los propietarios, pero vamos, el precio, la dinámica la marca lo público. Cuando en el 2008 cayeron los precios en Estados Unidos, el único país que siguió exportando y aumentó exportaciones fue Alemania, porque el monte público está al servicio de la industria. Dice, si la madera cae a 20, yo te vendo a 10. Y a mí no me importa el precio de la madera, me importa mantener mis empleos en la industria. Los desarrollos de la madera, no sé cómo contaros, es de muy optimizados, ¿no? Exportan puntas de silvestre a la India para reaserrar allí la parte que tiene menos valor. Está en el mercado americano, de la puerta, del tablero, de todo. Mucha ingeniería de productos y, por supuesto, tienen su parte de papel acompañante, pero quizás no son grandes sierras, grande capacidad alimentada por una gran masa de monte público y también, otra vez, una cadena de valor bastante optimizada en ese sentido. Si vemos el bosque mediterráneo, es prácticamente un bosque sin gestión. El caso era, pero lo extendemos, lo que os contaba. Toda la industria italiana del mueble, que es la industria italiana, será la industria forestal más grande de Europa, si la cuentas como... La industria forestal no, la industria basada en materiales forestales más grande de Europa, más grande que la finlandesa en términos de Producto Interior Bruto. Pero todo está basado en madera importada. Hasta las leñas de la pizza, la gran parte se importa de los Balcanes o de otras zonas. Es decir, el bosque mediterráneo no se cosecha, no se usa, no se corta. Es bosque que tiene sus límites de productividad, grandes riesgos de incendios. La propiedad puede ser privada en Italia o la inversión ibérica es pública, más pública en Grecia o totalmente pública en Turquía, ¿no? Pero en general son bosques sin gestión, de poco valor, con muchos riesgos de incendio y como veremos después, en una fase de expansión enorme, ¿no? Y luego tenemos los bosques atlánticos, que igual para muchos de nosotros son los más cercanos, ¿no? Que tienen algunos jugadores en el mundo del papel, sobre todo las marcas portuguesas, un poco ENCE, y luego tiene una industria del aserrío muy pequeña, atomizada, familiar, poco competitiva, en general poco tecnológica, que no está en los mercados mundiales, con muchas limitaciones, ha vivido de nichos de mercado y con una cadena de valor totalmente fragmentada, con una oferta muy dispersa. Me contaba uno de la papelera de Smurfit, ¿no? Como ellos hacen 1.100 contratos al año con independientes, hay que negociar 1.100 veces. Y luego con una cadena de valor, pues con muchos recelos, de la parte de la propiedad a la parte de la industria, tú me robas, yo te robo, cuando necesito no me vendes, cuando no sí, y tenemos un sistema donde cuando la tensión de precios sube, la gente espera más y espera vender, y cuando baja dice, uy, ya no quiero venderte, así. Es decir, que no es nada flexible las relaciones del mercado, ¿no? Entonces, esos son unos condicionantes clarísimos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, proponeros, luego, en Europa del Este, estas economías en transición, pues tienen sus otras problemáticas, ¿eh? Muchos años de bosque público, en Croacia han devuelto bosque privado a propietarios, pero claro, igual es el conde von Busen que vivía en Austria, que ha vuelto allí a sus 1.000 hectáreas, y otros muy pequeños que no tienen tradición de gestión y tienen otras problemáticas diferentes. Pero bueno, quería plantear esa alternativa, esa diferencia entre, ¿no?, entender los bosques como un sistema ecológico que más o menos todos los entendemos, pero cómo también tenemos que entender las condiciones locales y nos explican los bosques que tenemos hoy día y la capacidad. Ahí tenéis, os he puesto, por si luego se pasa la transparencia, esa sería un poco la descripción de los tipos, os recomiendo mucho esa peli. Entonces, en resumen, y quizás los bosques europeos pues, no solo son un ecosistema, sino también son evidentemente la base de un sistema económico con las particularidades que os he dicho en distintos sitios, ¿no? Y ahí tenéis 60% es privado, hay 16 millones de propietarios forestales independientes, una media de propiedad de 13 hectáreas, ¿no? Muchísimos modelos de negocio diferentes, ¿no? Se habla de, ¿no?, más o menos se cortan medio millón, o sea, 500 millones de metros cúbicos, 3,5 millones de empleos, el 9% de la industria está basado en los recursos forestales. Si veis un poco, igual quería combinar un poco los bosques como ecosistema con los bosques como base de una producción. Y realmente son el producto de
Eso, cuando decimos que los bosques son sistemas socioecológicos complejos, y todo esto que os cuento viene de una historia. No sé si ayer con Mario Michel tuviste la oportunidad de ver un poco la historia forestal del País Vasco, ¿no? No me resistí a poner esta transparencia porque me encanta. Es el comercio de madera está documentado casi desde el año 3000 a.C. Hay unas tablillas fenicias con contratos de suministro y descripciones de expediciones. Eso es ¿no? Y ves cómo arrastraban los bosques de cedro por el Mediterráneo. Hay un estudio muy bonito donde, usando isótopos radioactivos, ¿no? Isótopos minerales, han encontrado, o sea, se demuestra que el barco del faraón Gilgamesh del año 2800 a.C. está sacada la madera del monte del Líbano, ¿no? Y como los egipcios ya traían madera desde Anatolia, traían desde Chipre, traían del Líbano, tenían sus cadenas de valor. Si pensamos antes, el fuego está totalmente extendido en Europa hace 100.000 años, ¿no? La última glaciación es hace 15.000, 18.000. La agricultura 8.000 años. O sea, para cuando las especies actuales se están situando, ya hay humanos prendiendo fuego, desbrozando, agricultura, comercio, y todo eso se extiende durante siglos. Eso es un gráfico sobre el comercio de madera en la época medieval en el Mediterráneo árabe. Y sin pretender reemplazar a Mario Mitchell, durante siglos han sido una fuente de riqueza, una fuente de materiales, ¿no? Ahí tenéis las flotas otomanas, ¿no? Las galeras del Mediterráneo, las flotas atlánticas ¿no? De vascos también, de portugueses, pero no solo eso, sino alimentar esas ciudades con leña, principal fuente de energía, material, ¿no? La madera viene del concepto griego de material, ¿no? Que es decir, ha sido básico en la construcción, básico en la energía. Y por supuesto hay muchos estudios ahora que te describen un poco la historia de la deforestación, la historia del uso, que no nos podemos meter ahí, pero sí que al final de la revolución industrial, o sea, que durante la revolución industrial llegamos al máximo de deforestación. Ese sistema tradicional que dura siglos, con idas y venidas, ¿no? Bosques que se recuperan, al final había bosques sustanciales, quitando los países. Portugal se deforesta antes por su esfuerzo marinero. Otros países se deforestan más tarde, ¿no? El sur de la península ibérica llega al máximo en los años 50. Los países del norte de África, curiosamente, tienen su máximo de deforestación cuando llegan la mentalidad alemana, francesa, la colonización, con la nueva visión del bosque como suministro de madera, y cuando las metrópolis arrasan el Atlas para suministrar a Francia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una historia diferente en cada país. Vosotros visteis que en Euskadi también llegamos al cambio de siglo con los bosques clásicamente, ¿no? Totalmente desmontados. ¿No? El famoso inventario 871 dice: no hay un solo roble en Vizcaya que no sea recepado, ¿no? O trasmocho. Y luego este sistema, bueno, en la rueda industrial, si quieres, acaba con los montes por muchísimos procesos sociales también, desamortizaciones, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos un máximo de deforestación, y lo que quería es que entendamos cómo se ha construido ahí el bosque un poco a partir de ese máximo, ¿no? Ahí os he puesto un gráfico en Cataluña, más mediterráneo. La línea verde significa la estimación de la superficie forestal a través del tiempo, ¿no? Desde el año 1000 hasta el año 2000. Si veis ahora, el bosque en Cataluña es el 63% de la superficie forestal, cuando en el año 1800 era apenas el 10%. Y en realidad, si lo pensamos desde el año 50, desde que llegan las bombonas de butano, el combustible fósil a los pueblos, se abandona la agricultura, hay éxodo urbano, hay una recuperación del bosque espectacular, ¿no? De hecho, ahora hay en Cataluña más bosques que en el año 1000, o ha llegado al máximo desde el año 1000. Nunca ha habido tanta superficie forestal. Y sin embargo es un bosque que el motor principal ha sido el abandono y la deforestación espontánea. Y eso pasa en ese es otro estudio, ¿no? Es un trabajo interesante donde intentan reconstruir la historia de los bosques en el último siglo, ¿no? Eso sería los bosques en 1900, y lo otro sería los bosques en el 2010, ¿no? Veis que la expansión del bosque, mirar Italia, ¿no? Mirar la península ibérica, todo eso de Portugal, espectacular, ¿no? Esto es interesante porque el proceso es parecido. Si queréis, es parecido, no sé si tengo una transparencia, es parecido en toda Europa, pero con diferencias, ¿no? En Centro Europa la deforestación nunca es tan intensa, aunque es muy fuerte, y la recuperación se produce a partir de mantenimiento de sus cadenas de valor. Entonces, así como en el Mediterráneo, esa expansión del bosque da lugar a una enorme continuidad de madera en el paisaje, acumulación de combustibles y riesgos de incendios, ¿no?
que yo creo que en el sur de Euskadi también los sufrimos, pero que es evidente, ¿no? Los megaincendios que ocurren ahora en el Mediterráneo no ocurrían hace 50 años, ¿no? No sé la estadística concreta, el primer incendio de más de 1.000 hectáreas pues del año 50, el de más de 5.000 es del año 80, el de más de 20.000 hectáreas del año 90. Es decir, hay una gran continuidad de bosques, con mucho combustible no se usa, y si queréis, la sociedad en el Mediterráneo ha perdido la capacidad de gestionar el territorio y sacar partido. Y lo vemos en Álava, ¿no? En Álava, lo que es monte, ahí no hay actividad económica, algo en parques naturales, pero ya antes había pastoreo, ahora ya la sociedad actual no encuentra valor en el bosque mediterráneo y se ha expandido enormemente. En el Centro Europa, por ejemplo, esta recuperación del bosque ha dado lugar a cadenas de valor y tiene un sistema estable donde, como os decía, cosechan el 100% del incremento prácticamente. El bosque ha crecido, pero no tiene esa acumulación de combustible y genera una cadena de valor. Y eso es uno de los componentes de esta multifuncionalidad, de este ejemplo del bosque alemán o el bosque centroeuropeo, donde ellos respetan la superficie forestal y extraen prácticamente el 100% del incremento. En el sur de Europa esa capacidad no ha habido. En la Europa Atlántica, en Portugal, en Euskadi, en todo el norte, esta recuperación del bosque se hizo a base de plantaciones. Sobre una superficie completamente deforestada, todo Portugal con eucaliptos y pino marítimo, ¿no? Y en Euskadi, ¿no? Pino radiata, en Galicia marítimo y eucaliptus. Esa recuperación del bosque ha dado lugar a un bosque de plantación en la zona atlántica. Si pensamos en Irlanda, 1% de superficie forestal en 1800, ¿no? Y ahora están acercándose al 10, al 12 y casi todo en base a picia. Entonces, todo el sistema atlántico se recupera el bosque en base a plantación, muchas veces con exóticas. En Centro Europa, bosques seminaturales gestionados con cierta intensidad, y en el Mediterráneo pues hay una recuperación espontánea descontrolada. Lo que más interesante que os quería contar, por ejemplo, es que en 1890, 1850, 70 es donde surgen todos los servicios forestales. No sé, en Guipúzcoa habéis cumplido 100 años hace no mucho, ¿no? 100 y algo. En el cambio de siglo se cumplen. En Inglaterra más tarde, porque tenían su imperio y no les faltaba madera, porque la traían donde querían. En otros países, típicamente, en estos máximos de deforestación. Y si pensamos, toda la mentalidad de los servicios de montes es proteger el recurso. Permiso de corta, marca arriba, marca abajo, corto, voy a ver si lo has hecho. Y en Italia el cuerpo forestal del Estado es un cuerpo policial, armado con pistola. En Cataluña los guardias rurales es un cuerpo policial. Aquí no es un cuerpo policial, aunque es una autoridad pública. Pero en general la mentalidad del bosque, entonces si pensáis en esta situación donde hay una expansión brutal una expansión grande de los bosques, donde ya, ¿no? En Italia es el 50% del territorio, en toda la Francia mediterránea es el 45%, en Euskadi estamos también en el 60% prácticamente, ¿no? De superficie forestal. Y sin embargo hay un recurso que no es para nada escaso en ese sentido, y sin embargo nuestra mentalidad no es, nuestros servicios de bosques no están para estimular actividad, para innovar, están casi para controlar, si me permitís el inciso. Y eso viene y la sociedad tiene una mentalidad de bosque escaso, deforestación, enseguida suena puertas, y no cortes un árbol que es malo, cuando de repente tienes un montón de recursos que gestionar. Y ya os digo, en el caso mediterráneo, lo que no se extrae del bosque al final se quema. Y no digo que haya que extraerlo todo, pero el bosque no gestiona, acumula combustible, es continuidad y se quema, ¿no? ¿No se oye? ¿Me oyeis bien o...? Vale. Si dices un poco antes. Gracias. Bueno, eso os quería contar un poco de la historia, ¿no? Bueno, aquí tenía este ejemplo nórdico. Ese es un mapa también que os supongo que es bonito. Es una estimación de dónde se produce madera en Europa. En este caso está en metros cúbicos por hectárea. Veis Centro Europa por hectárea, ¿no? La gran intensidad, qué intensidad de gestión fuerte. Los países nórdicos, claro, como en el norte es muy poco productivo, por hectárea es poco, pero la intensidad de extracción es muy alta. Si hubiéramos puesto, no hay tan buenos datos de la extracción frente al incremento, veréis un poco diferente. Y mirar todo, veis que tenéis ahí un poquito Euskadi, aquí algo tiene, el norte de Portugal. Aquitania, este mapa está hecho, es el periodo justo posterior a la tormenta Klaus, ¿no? Y se ve en Aquitania se ve el impacto de Klaus fuertísimo. Y luego veis todo el Mediterráneo, que si os fijáis antes el mapa que os he puesto de Italia de productividad, que no es tan baja la productividad. Sin embargo, la extracción de madera es bosques mediterráneos sin gestión absoluta,
los bosques atlánticos seguramente podrían más. Este mapa está hecho a partir de estadísticas nacionales y regionales de cortas. Cuando las diputaciones reportan cortas, se recogen todo el volumen de cortas y luego se desagrega en el paisaje según algunas variables de accesibilidad, topografía, tipo de vegetación. Se estima con unos modelos dónde esa estadística regional de dónde viene. Y por eso está hecho así el mapa. Pero os decía, hay sistemas donde el sistema es estable y hay sitios donde el bosque se expande con mucho menos uso. Bueno, es un poco, si queréis, el momento que os quería, no sé si tenéis algún comentario, alguna... Bueno, no sé si no ganan dinero, pero si es que la cooperativa ya me dice, ¿no? John, te va a pasar la cosechadora el jueves que viene. Y no hay preguntas, o sea, te toca la cooperativa, suministras y sale a tanto. Y hay momentos que es más, que es menos, pero no son grandes precios. Ahora, sí son seguramente superiores a los nuestros, pero no ganan dinero. Es un tema de expectativas, ¿no? Pero claro, o sea, depende, la propiedad media en esos países también anda por las 20 hectáreas. Ahí habrá una generación que no le toca cosechar y otro que sí. Pero sí hay gente que saca dinero, pero no viven de ello, desde luego. ¿Vale? Que la rentabilidad de una inversión, porque se hablaba aquí hace 15, 20 años, la madera se pudo llegar a vender a un determinado precio y daba unos retornos X, que no tenían nada que ver con lo que te estaba dando ese dinero en la cucha o en cualquier sitio donde lo quisieras meter. A eso es a lo que él respondía, que allí el monte no es rentable, no da dinero, pero la gente sigue porque es una cuestión de país. Sí, bueno, yo pienso que hay muchas cosas de tradición. Por ejemplo, esta historia que tenemos nosotros de bosque, la tradición forestal nuestra se perdió después de las guerras carlistas. Es decir, la ferrería, la producción naval, ese tipo de gestión de bases nativas, ¿no? Muchos trasmochos, recepes, eso se perdió. Y luego vino una cultura de plantación sobre bosques deforestados o reemplazando otras actividades del caserío, pero nunca ha sido una tradición. Y aquí igual la gente sí lo vio como, uy, pongo aquí que me da más. Pero igual en otros países la mentalidad de la propiedad es completamente diferente. Las alternativas de uso nunca han existido, porque irte para allí a cultivar, a poner vacas, que decir, nunca ha habido esa mentalidad alternativa. La gente tiene un patrimonio, está asociada a una cooperativa. Y sí, yo creo que la expectativa, la mentalidad, luego van allí, tienen su casita de verano, cazan, comen sus corzos. Es una mentalidad completamente diferente. Desde luego nadie lo ve como una inversión, ¿no? Como cuando yo tengo una landa, la cambio, pongo pinos y espero que me dé algo, o eucaliptus. Bueno, sí tiene una reserva, lo consideran, cuando les toca hacen negocio, pero yo creo que hay un tema de mentalidad. Yo creo que hay un tema de tradición, de cultura, que es diferente. Seguro, pero que también es aquí, si a partir de que se crea el servicio forestal y aparecen los primeros inventarios en comienzos de 1900, Guipúzcoa podía ser un páramo y ahora es lo que es, no hay duda que acompaña a eso la industrialización, el dejar los terrenos rurales, etcétera, etcétera, y querer sacarle un provecho que antes se le sacaba a ese suelo con otra cosa que ahora era el árbol. Eso es.
Ya, pero es que justamente no es lo que tú comentas de la cultura de ahí arriba, es como vivir del pinar del abuelo. Yo tengo 200 hectáreas que me han llegado y voy cortando cacho a cacho y ahí va quedando para el siguiente y esto, pero aquí es sensiblemente Claro, es distinto, distinto. claro. No, por eso decía que los bloques son sistemas complejos sociales donde todo juega. Juega la cadena de valor, juega el modelo de negocio, juega si tienes intermediarios y si no, juega el conocimiento que tengo de los mercados y cómo funcionan. Es decir, yo puedo tener unas expectativas que son irreales. Son irreales porque el mundo no funciona así, pero sin embargo yo actúo según mis percepciones. Entonces, ¿no? En la medida en que los propietarios están en cooperativas, están negociando, están en mercados, tienen información transparente, pues bueno, a veces tú optas y dices, dices, bueno, pues, es decir, es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. No sé cómo, yo creo que hay muchos juegos y por eso las condiciones para la silvicultura, luego lo vemos, el gran reto de sacar adelante, en este caso, un sector no tiene nada que ver con la técnica silvícola, es totalmente un tema socioeconómico, es un tema socioeconómico, sociológico. Es decir, uno puede saber mucho de gestión forestal, claras, cortas, podas, pero ahí no hay ningún reto. El reto está en todas estas otras cosas y ese era uno de los mensajes de hoy. Es decir, por eso he empezado diciendo que los sistemas forestales los tenemos que entender en toda su complejidad. Cuando tienes una tradición de asociacionismo forestal o una tradición de cooperativismo agrícola, es muy diferente de cuando no la tienes, a la hora de enfrentar los retos actuales. Eso es así. Pero sí que hay muchos temas de mentalidad, por supuesto. Muchísimos. Yo creo que si el 30% de las cosechas en Austria se hacen con cable, a un coste grande, y aquí no, también es un tema de mentalidad, porque a ellos también les duele el bolsillo, pero es un tema de mentalidad. Aquí no lo tenemos, no lo vemos, y nos parece un crimen gastar en un cable en vez de tal, y ellos no, ellos a partir de la pendiente te lo hacen con cable, y pierden dinero, pero lo hacen. O sea, yo creo que hay... y luego, hablando de la madera, luego lo vemos, si quieres. El mundo de los precios es todo un mundo. En Alemania se paga el doble que aquí, ahora mismo la madera. En Alemania se paga el doble, vamos a ver, aquí se paga la mitad, pero ellos son capaces de sacarle partido a ese doble precio, y nosotros no somos capaces. Es decir, entonces ahí sí hay gente que hace dinero, o que tiene más recursos que nosotros. Aquí la productividad está muy al límite, pero es lo que hay. Si queréis, bueno, vamos a entrar en este tema un poco más tarde. Ahora, ¿no? Entonces, quería contar, bueno, en este contexto actual que os decía, ¿no? Hemos llegado con los boxes que tenemos, con las características físicas, de costes, económicas, de mentalidad, de cadenas de valor, de actores, de nuestro río, de dónde las oportunidades que tenemos. ¿Y cuáles ahora los retos en qué está el mundo forestal? Y si queréis ahora, vamos a pasar a otro nivel. Bueno, como os decía, el mundo ha cambiado muy rápido, 100 y pico años, estamos así con los montes pelados, trabajando con la haya sin mercanción, y el mundo es otro planeta, no solo aquí, en todas partes. O sea, la velocidad de la transformación socioeconómica es enorme. ¿Y esos cambios en qué consisten? ¿No? ¿Cuáles son, en qué está el bosque ahora? Quizás, por empezar con una de las megatendencias clarísimas es la globalización. Esa es una plantación de eucaliptos en Brasil. Dicho en resumen, ¿no? La globalización, ¿qué significa? La producción de fibra se mueve al sur. Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, son países con unas ventajas competitivas para la producción de fibra muy grande, ¿no? El regata en Nueva Zelanda, no sé si la media anda por los 25 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Los mejores hasta 40, en Chile es parecido. El Brasil de eucaliptos tiene turnos de 5 años, ¿no? 6. Y encima, con tecnología, con inversión, fertilización, transgénicos, van. Quiero decir, pero es que la manufactura se ha movido al este. La pulpa se hace en China, el tablero se hace en China. Como todo lo importamos del este, la industria del embalaje, el cartón, el papel, los palets se van a China. Es decir, si ahí se fabrica, allí se importa, allí se hace el palet y allí viene. Es decir, toda la manufactura se ha ido allí y con todo lo que nos significa derechos asociados. Pero es que además la demanda, donde crecen los BRICS, ¿no? La demanda está allí, ¿no? ¿Dónde hace dinero la Volkswagen? En China, ¿no? En la Mercedes. Todo va para allí.
Y el sector forestal europeo en su conjunto pierde peso en el comercio internacional y pierde peso en la economía. Y hay un proceso grandísimo ¿no? Donde hay países emergentes con mucha capacidad de producción. Hay muchos que piensan que hacer pulpa en Europa no tiene ningún sentido, o sea, no hay ventajas competitivas ninguna. Y de hecho, se sale para abajo. Pero claro, lo mismo que os digo, el panel, el tablero, todo. Entonces ahí hay un tema. ¿Y eso qué significa? Que aunque nosotros veamos grandes demandas, más población, bioenergía, grandes demandas, la competitividad de los precios es altísima. El estudio de IASA que os contaba antes habla de ¿falta madera o no falta madera en Europa? Dice, depende de qué pase con la bolsa rusa de madera y en África. Y en el Congo Basin, 20 millones de hectáreas de bosque, están todos ahí operando. Y toda la madera de Rusia que entra en China y luego entra como productos, ¿no? El sudeste asiático. Si hay unas bolsas de madera que para los próximos años, perfectamente, depende de lo estricto que se sea, con la legalidad, la ilegalidad, con lo que sea, van a suministrar. Demanda sí, pero una competencia de precios muy alta. Y el que no entre en competencia con estas commodities, con productos indiferenciados, tablero, panel, pallet, tablón, pues el mundo está siendo muy difícil. Eso si queréis la primera. Ahí es, por contaros un poco, ¿no? Ahí está, eso es el porcentaje de la producción de papel de China comparado con la Unión Europea o con Europa y Norteamérica, ¿no? Si veis la emergencia, la emergencia de los países asiáticos en la producción, y cómo dominan completamente la producción de papel y madera. A la derecha tenéis las importaciones de China de papel y de papel reciclado, o sea, de papel para reciclar. La columna blanca es importaciones chinas de papel para reciclar y la verde es de producto final. Es decir, China compra papel reciclado y nos vende pulpa. Esa es la realidad. La India compra botellas de plástico de desecho y nos vende plásticos reciclados. No tengo el dato, ahora no os lo puedo dar, pero una gran parte del roble francés se exporta en rollo a China, porque los aserradores franceses no son competitivos. Se va el tronco de roble, de los bonitos robles franceses a China y vuelve hecho mueble. Es decir, estamos en ese proceso y esto, si queréis, ese es un indicador de esa situación. El segundo elemento de esta, si queréis, que no es solo globalización, sino cambio económico, es lo que se llama, un cambio estructural en los mercados, ¿no? Que no sé si habéis podido ver. El cambio estructural en los mercados, que tiene que ver con cambios sociales, cambios en los patrones de consumo, ¿no? Tecnologías emergentes. Ese gráfico representa la relación entre la producción de papel y cartón ligado con el producto bruto. Entonces, hasta el año 2000, si veis, hay un paralelo perfecto entre más producto bruto, más actividad económica, más papel. En el 2000 al 2010, o 2009, hasta la crisis, bueno, sigue habiendo un crecimiento, pero no tan directo. Ahí tenéis el impacto de la crisis del 2008 y luego la recuperación. Algunos sectores, el aserrío, algo se recupera, el papel, pero el papel gráfico, por ejemplo, se acabó, no ha recuperado para nada y ha roto la tendencia. Hay que esperar a ver, porque proyectar, te puede salir cualquier cosa si proyectas una tendencia actual al futuro. Pero es evidente que la emergencia de las tecnologías digitales pues está haciendo muchísimo daño a todo el papel imprenta. Entonces, ahí en algunos sectores concretos no el papel periódico, en algunos sectores concretos hay unos cambios estructurales que están dejando mucha capacidad ociosa. En los países europeos del norte, que os decía, mucha pulpa, o sea, mucho papel, pues el papel periódico, los papeles que no son las más altas calidades, han cerrado, ¿no? Y de ahí viene un impulso que habéis hablado de las biorefinerías, la bioeconomía. Es decir, la industria nórdica, frente a la competencia asiática, frente a la caída en los mercados tradicionales, tiene capacidad ociosa, han cerrado, pero quieren reconvertirse a nuevas especialidades de madera. Entonces, no hago celulosa, hago nanocelulosas para aplicaciones industriales, vuelvo a recuperar las viscosas y los textiles, hago biocombustibles lignocelulósicos de segunda generación, intento sacar extractos para alimentación, textiles funcionales. Entonces, intento convertir. Y la siguiente fase, sabéis que de la madera que echamos ahora papel, celulosa la utilizamos y el resto se ha quemado como licor negro, ¿no? Estados Unidos mantuvo su industria celulosa un montón de años financiando el licor negro como biocombustible.
y les metían millones y millones porque si no, no tenían sitio en el mercado. Y claro, ahora hay todo un desarrollo de la química de las ligninas para convertirlas en bioplásticos. Es decir, las ligninas son la base del petróleo. Entonces hay una visión nórdica que dice, todo lo que hoy día hago con petróleo, en temas materiales, lo haré con ligninas en el futuro. Y Escandinavia será la OPEP del futuro. Ese sueño, bueno, hay toda una tendencia pero el motor de todo eso es la caída en los mercados tradicionales y cómo la industria del papel necesita, para estar competitiva, subir en la cadena de valor, más valor añadido y buscar otras. Y como uno de los drivers, uno de los motores, tractores de la bioeconomía, la bioeconomía quiere decir vamos a reemplazar todo lo que hacemos con combustibles fósiles a base de recursos renovables naturales. Agricultura, ¿no? Bioenergía, biomateriales, construcción en madera, ¿no? Biotextiles, ¿no? Entonces, todo el mundo forestal tiene muchísimo que aportar ahí, en la energía, pero mucho que aportar en la construcción y mucho que aportar en las células, en todas estas nuevas especialidades químicas. Pero ¿qué pasa? Que requiere unas inversiones brutales. Entonces hay todo si queréis, un lobby finlandés y sueco diciendo, financiame la conversión a biorefinerías. Hay algunos ejemplos, en Francia, en Aquitania, algunas cosas se van haciendo. Es una de las... Me he adelantado un poco. Vale, eso es un poco el tema de la globalización, cambio estructural en los mercados y luego un ambiente competitivo muy duro. Y por supuesto con muchas incertidumbres de qué pasa en el futuro, lo que os digo. Eso es un mapa de la densidad de población. Y el mundo está cambiando muy grande porque la sociedad también cambia. Si queréis, ahí todo el mundo, ¿no? Los pueblos se vacían, el mundo del Mediterráneo, o sea, el campo está desierto. Ahí, bueno, tenéis, ¿no? Un fenómeno urbano muy potente, ¿no? ¿no? Desde FIMED lo vemos así. Esas son las metrópolis del Mediterráneo. Que si hay un mundo urbano con unas ciudades con muchísimas demandas, con mucha población urbana que entiende el paisaje y el mundo rural de una manera completamente diferente. Y que tiene otras necesidades. Por supuesto, se suministra, pero tiene expectativas de recreación, de riqueza. Pensar, por ejemplo, os voy a ir un poco a donde estamos trabajando ahora. Si pensáis el Mediterráneo, recibe el 30% del turismo del mundo y tiene el 60% de las personas que viven con limitaciones de agua. Es decir, tú dices, ¿cuál es el papel del bosque en el Mediterráneo? O sea, ¿es producir madera y si las biorefinerías? ¿O resulta que tengo que proveer de espacio, salud, por supuesto, de economía rural, pero hasta qué punto no tengo mucho más valor en el agua que en otro sitio, ¿no? Para contaros otra cosa que es llamativa, en la ciudad de Perth, en Australia, desde los años 70 más o menos, la precipitación ha caído un 15% de la media histórica anterior. La ciudad de Perth está en el suroeste de Australia. Antes tenían un 80% más o menos de aguas superficiales, de cuencas, y luego tenían aguas subterráneas. Cuando cayó, desde los años 80 más o menos, con esa caída de precipitación, el flujo de agua a las cuencas ha bajado al 10% de lo que era, o al 5%. Porque claro, el bosque usa agua y lo que sobra llueve. Si deja de llover esto, pues es lo que sobraba. El resto lo absorbe la propia vegetación, ¿no? Que consume en su crecimiento. Entonces ellos, se han quedado secos de agua, ¿no? Al día de hoy tienen un 5 o 10% de agua superficial, tienen como un 20 o 30 de desaladoras y el resto de subterránea, ¿no? Pero en ese periodo, el Servicio Forestal del oeste de Australia le ofreció al gobierno producir agua con el bosque. Tienen 2 millones de hectáreas de bosque de tipo eucaliptus, el bosque de Yarrah. Y dijeron, si lo gestionamos podemos producir más agua. Si quito biomasa, bajo densidad, hago madera y además biomasa. Hicieron muchos estudios en cuencas y estimaron que podían obtener $1.000 australianos al año con el valor del agua que producían puesta en el grifo. Es decir, talo, reduzco, genero agua. Si te vendo ese agua al precio que te la vende el consorcio, saco más y con toda la madera, además de otras cosas. Y llevaron gente allí, percepción social, que pensaban. Y al final el gobierno dijo que era muy bonito el estudio, pero que iban a invertir en desaladoras, ¿no? Porque seguramente tiene muchos componentes, muchos riesgos, biodiversidad, expectativas, seguridad,
Una tecnología siempre es mucho más caro, el agua desaladora, pero les da más seguridad. Bueno, quiero decir que el tema del agua, para muchos ambientes o de otros temas ligados a las necesidades del desarrollo de la población y de las ciudades. Este cambio social que os digo se refleja en muchísimos aspectos. Este es un estudio que también os recomiendo, porque no hay muchos. Este es un trabajo de la Dirección General de Agricultura sobre la percepción social de los europeos del bosque, hecho con encuestas telefónicas. Entonces, el gráfico no es muy claro porque intenta decir muchas cosas, pero cada barrita es un país. Cada barrita es un país europeo. Cuanto más blanco, es que estoy muy de acuerdo. Y los colores oscuros son que estoy poco de acuerdo. ¿Vale? Y le preguntan a los europeos, ¿para qué debe usarse el bosque? ¿Para qué hay que gestionar los bosques? Más. Invertir más en gestión. Y los europeos, casi sin excepción, veis en todos los países, dicen, el bosque es para biodiversidad, es para protección, es para recreo, es para materiales y es para y muy poco para energía. Entonces, los únicos países donde la dimensión productiva del bosque tiene visibilidad son Austria, que lleva 20 años con campañas, llevan parlamentarios a las sierras, tienen campañas en los colegios, te venden tableta de chocolate con no sé qué aditivos del bosque, tienen un departamento en el gobierno y llevan muchos años haciendo. O quitando en Finlandia, Suecia y Finlandia, donde la decisión económica es clara y donde también llevan muchos años trabajando ese tema, en que todos los demás países es muy pobre. Y en los países, en la península ibérica, claro, no está separado Euskadi y tal, son en las encuestas hechas en el Estado, en Portugal, en Italia, estamos en el límite más extremo de ahí. O sea, la gente no quiere el bosque para madera, es que le da absolutamente igual. No le interesa saber. Ese otro mapita de ahí son pueblos abandonados. Es decir, que hay un cambio social muy fuerte, la gente es urbana, y este cambio de mentalidad no se da solo en la sociedad en general, se da también en los propietarios que heredan bosques y son una nueva generación, y la mentalidad antigua es otra cosa. Eso tiene unas consecuencias grandes, por ejemplo, que es lo que se llama la licencia de operar. Licencia de operar. El sector forestal está perdiendo o ha perdido la licencia para operar. La sociedad ya no confía. Tú haces un plan de gestión para los hayedos de Zuya y tienes a la sociedad que dice, ¿qué estás cortando? En Ataun, recuerdo, ¿no? El ayuntamiento licita un lote y la gente se lleva mis hayas. El forestal dice, oye, que esto es gestión sostenible. Y el otro, ¿qué me dices? ¿No? Esto es un bosque. Pero eso pasó con los trasmochos, lógicamente, ¿no? Cuando el plan de gestión de los hayedos de Gorbea planteaba como principal prioridad renovar los trasmochos, que son valiosísimos por su historia, por su diversidad, pues la gente saltó ahí, lógicamente. Pero bueno, que hay una contradicción siempre entre la mentalidad forestal de bosque viejo, lo tengo que renovar, y la gente, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, la licencia de operar es un problema que está en europeo. Cuando se hizo la Estrategia Europea de Comunicación Forestal, que está por ahí en la web de la Comisión en algún sitio, el leitmotiv era licencia para operar. Yo quiero que la sociedad me deje intervenir. Y eso está... y no es baladí, porque un sector que no tiene respeto social, pues políticamente no es sostenible, ¿no? Entonces, cuando hay prácticas... hay un americano que decía, el Leopold creo que era, decía, la silvicultura no tiene por qué ser tan fea. Cuando tú explicas lo que estás haciendo, esta es una tala grande, va a quedar así, pues la gente, cuando tiene conocimiento, entiende. Ahora, cuando la gente ve suelo a la vista, ¿no? Hectáreas en pendiente, subsolares de la pendiente, erosión, se le tapa la arqueta, tal, eso luego tiene un coste. Es decir, este sector no es sostenible, no tiene licencia para operar, y al final, cuando la sociedad no te respeta, la sostenibilidad como sector es más difícil. Entonces, quiero decir que hay que tener siempre en cuenta que, si queréis, para el mundo forestal el ambiente es un poco hostil. Y hay que ser especialmente cuidadosos. Vale, luego tenemos el tema de que os decía de los bosques de la propiedad. Los bosques son privados. Mira Cataluña, claro, País Vasco, mira Portugal, 98%, en otros países menos, ¿no? Los decía, a veces pensamos que tenemos una situación muy particular, 10%, ¿no? 9 hectáreas, 7, 9 de superficie media aquí, por propietario. En el norte de Portugal es una, en Galicia, ya sabemos. Pero os decía, en Noruega creo que son 20, en Suecia son 15, 20. Ese es el tema de la fragmentación de la propiedad, es bastante común. Bosques privados significa
también, y es una tendencia que ocurre en toda Europa, significa, como te decía, bosques privados, nueva generación, vivo en la ciudad o en otro país, no sé dónde está el monte, una incapacidad de gestión del territorio absoluta. En Soria, no sé si conocéis Montes de Soria, este ejemplo de gestión. ¿Conocéis la historia de cuando la desamortización y se subastaron los montes de los pueblos? Muchos pueblos se organizaron y compraron sus propios montes y formaron juntas de vecinos que compraron el monte y el monte pasó a ser privado de una junta de vecinos. Luego aquellas personas murieron, nunca se heredó, ahí están las juntas, los herederos dispersos por el mundo y es imposible gestionar aquello, ¿no? No gestionar a veces tiene problemas, porque no gestionar significa acumulación de biomasa, riesgos de incendios, o tengo el fusario, yo no me he enterado, se lo pego al vecino. Es decir, que la propiedad tiene una responsabilidad. Aquí el propietario suele pedir, pero la responsabilidad, no sé, que venga el gobierno y me ayude. No es cosa mía. Entonces hay muchos temas que son por protección, por impacto a todo el mundo, y porque cuando la industria quiere madera y la tiene que movilizar, ¿a qué puerta toca? Entonces ahí, por ejemplo, ellos han ido a buscar a todos los propietarios para México, Uruguay, a no sé cuánto, a Zaragoza, a Bilbao, fírmame, dame la herencia, y han hecho poderes para poder gestionar esos montes. En Galicia están intentando hacer sociedades limitadas forestales donde los propietarios ponen su capital, ponen su monte como capital en una sociedad que luego se gestiona y me darán los beneficios como si fuera un accionista. Pero no pierdo la propiedad es mía, pero delego la gestión a una nueva sociedad que gestiona el monte, que puede atraer inversiones, que puede contar un seguro de incendios privado, que suministra a la industria y luego me darán, a fin de año me liquidan. ¿Te ha tocado? Pusiste tanto en esta sociedad, te ha tocado tanto. Y en vez de ganar pues 20.000 euros cada 30 años, pues igual saco 300 al año. 500. Vale, pero hay muchos modelos en Europa de cómo, luego por supuesto las cooperativas francesas o lo que os contaba los nórdicos es diferente, pero hay mucho intento de activar. En Alemania, curiosamente, por un tema judicial, pues lo que han hecho ha sido romper el monopolio del Estado e intentar que haya mucha más actividad privada, porque hasta el Estado es un poco como aquí, que la Diputación te controla todo, ¿no? La madera, tal, ¿no? Y sin embargo han dicho, consultoras privadas, el Estado no se puede meter a hacer tasaciones, nada, cada uno se las arregla, intentando activar a los privados de otra manera. Pero bueno, que en el mundo forestal todo el mundo siempre opina lo que hay que hacer, pero claro, hay gente detrás, hay muchos condicionantes que son... Pero bueno, todo este tema de la propiedad realmente es europeo, y hay muchísimo, es un tema muy bonito a trabajar, hay muchísimos ejemplos y el reto es hacerlos, generalizar los ejemplos, hacer que funcione. Pero hay mucho. Vale, y ahí los propietarios también, si os digo, ¿qué es una reunión de propietarios? ¿La foto de arriba o la foto de abajo? En general es la foto de arriba, es decir, los propietarios, la edad media, perdonadme si patino un poco, os digo valores aproximados. En Aquitania son 63, 65 años, la edad media de los propietarios. La nueva generación que hereda bosques no son jóvenes, estás en 250. Cuando se muere Ama y heredo el monte ya tengo mis 50 años. Es otra cosa, no es que tenga sangre joven con iniciativas y lo que os decía, mentalidad urbana, etcétera. Pero bueno, eso es un estudio de UNED, hay muy pocos datos, porque curiosamente todo el mundo quiere que pasen cosas en el bosque, pero nadie sabe quiénes son los propietarios, qué piensan, dónde están, cuáles son sus intereses. Todo el mundo, ¿no? Todos hablamos en nombre de ellos, pero no. Hay un estudio ahí que veis en la Edad Media, hay países donde sí. Pero veis, en Bélgica, por ejemplo, en Francia 60 años, en Bélgica 65, Lituania 57, en Rumanía 55, en Finlandia 40, propietarios bastante viejos. Vale, eso sería parte de... ¿Hasta qué hora teníamos? Vale. Ese sería el cambio, la cooperación, el cambio social. El cambio climático es otro de los grandes motores, ¿no? En el lenguaje de cambio climático hay dos palabrejos, ¿no? Una es mitigación. Y mitigación, aunque no es muy intuitivo, para los que no sepáis, significa reducción de emisiones. Reducir emisiones de carbono se llama mitigación del cambio climático. Y entonces la mitigación del cambio climático, que es un objetivo, el otro día en París parece que más objetivos, pero en todo caso muchos países ven que por la crisis energética, por el que se agota el petróleo y por sus compromisos de cambio climático, pues hay que aumentar carbono. Y ahí el bosque tiene varios papeles, secuestra carbono en el bosque, pero también en productos, ¿no? Entonces, la mentalidad general y lo que está en Kioto y lo que está en la mente es que cuanto más árboles tengo en el bosque, más fijo. Hay otra manera de verlo, es decir, cuando tengo un bosque productivo, toma CO2 de la atmósfera y lo pasa a productos. Y si hago casas de madera, pues estoy almacenando CO2, aunque tenga un bosque con menos madera, porque es más activamente gestionado, es una bomba de carbono.
Pues un bosque gestionado puede ser una bomba de carbono si lo sé contar, pero no lo cuento. La gente no se cuenta. Pero si reemplazo el petróleo con bioenergía y reemplazo en construcción, y entonces hay un motor político, un motor de oportunidad que viene de ahí, lo que os contaba, de los biomateriales, de las ligninas, de entrar en todo este mundo de la economía baja en carbono. Hay todo un económico, hay proyectos, hay subvenciones, ¿no? Proyectos industriales grandes donde uno puede entrar y sobre todo hay un tema, hay una historia para contar y hay una dirección en la que avanzar en un sector. Pero claro, lo que te decía, las cosas no pasan por casualidad. Estos datos son un poco antiguos, son los datos del PER español, o sea, de los planes de renovables europeos, y muchos países tenían grandes ambiciones de hacer energía. ¿Sabéis que hay una planta en Marsella ahora de 1 millón de metros cúbicos? Quieren hacer de marea. Dicen que se suministran en 400 kilómetros, pues ya saben que más de la mitad va a ser importada, ¿no? Italia, que tenía mucha ambición en bioenergía, que tiene unas tarifas a la biomasa muy fuertes, lo importa todo. O sea, en otros países pues se ha desarrollado mucho más lento por conflictos, porque ¿no? Así como en el Estado las eólicas volaron con una regulación muy favorable, con permiso de administración, ¿no? Permisos para el monte, te pongo el parque. Sin embargo, la biomasa no ha pasado por otras razones. Es decir, que está la oportunidad, pero no pasa sola. Es decir, no pasa sola. Y hace falta un trabajo muy crossectorial. Es decir, que hay muchas que superan el sector forestal. Hoy día el EVE tiene más poder que los servicios de montes todos juntos en lo que es gestión forestal. La regulación de la energía te va a cambiar completamente la película. Y luego está el tema del modelo, cadenas de biomasa pequeñas locales en pueblos o una planta en el puerto que la suministro de aquí o de allí. Hay todo un modelo y tiene impacto en empleo, en riqueza, en imagen del sector, en sostenibilidad a largo plazo. Y luego está la crisis de la biodiversidad, que siempre es como la hermana pequeña, siempre está ahí, ¿no? Europa tiene un objetivo de reducir la biodiversidad a la mitad, para el año no sé cuántos, siempre todos hablan de ello, pero que genera realmente pocas políticas duras, poca acción. Muchas de las especies en peligro europeas están asociadas a ecosistemas de bosques viejos. Los bosques europeos, no sé si hay unos estudios, unas estimaciones. La media de edad del bosque, ¿cuál será? La media de los árboles de Europa. 60 años. 70 años. 50, 40. Es decir, tenemos y la proporción de bosque viejo es muy, muy pequeñita. Entonces, hay cosas para hacer, pero generalmente no se hace mucho. Si veis, es un mapa de Natura 2000. Una política europea, en Centro Europa genera mucha controversia. Si me pones más Natura 2000 no puedo suministrar madera, es contradictorio, cambio climático, tengo que hacer madera, no me protejas más bosques y tal, ¿no? La realidad es que Natura 2000 está en el sur de Europa. El Estado español tiene un 30%, Álava tiene un 30 y tantos %, Vizcaya muy poquito. Es decir, Natura 2000 se ha puesto en sitios que no valían para nada, en general, productivamente hablando. Y si veis Galicia, el País Vasco Atlántico, si veis Suecia, Natura 2000 la tienen allá arribita. ¡Pim! Pero bueno, os quiero contar que si hay una política ahí, hay una responsabilidad social, hay una manera de responder. Yo creo que esa responsabilidad le toca a todo el mundo, no solo a los gobiernos, a las empresas, sociedades corporativas, a los privados. Todo el mundo debería poner su grano, pero siempre, ¿no? Lo que sí genera son tensiones, pero actividad poca. Y luego el cambio climático tiene otra patita, que se llama adaptación, que quiere decir cómo mitigo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí tenéis las tormentas de Aquitania. Si las ciclogénesis en la cornisa cantábrica, o sea, en el Golfo de Vizcaya, en vez de ser cada 100 años, son cada 20, pues igual se ha acabado el modelo aquitano de silvicultura. Con esos arenales, los árboles se les caen todos. Y por supuesto están los riesgos de incendios. En Europa se quema 500.000 de hectáreas al año todavía. En el Estado español 200.000. Se gasta en prevención unos 3 billones al año. Unos 3 billones al año en Europa. Solo el Estado español gasta 1.100 millones en las campañas de extinción de incendios. No hay dinero para gestión forestal, pero hay un dinero para extinción que se lo come todo. Es un temazo. Vale, bueno, entonces ya resumiendo, hay un tema ahí que es, aquí tenía una cosa más literaria. El bosque es muy valioso para el cambio climático, genera empleo, riqueza. Sin embargo, por muy valioso que sea, cada vez nos cuesta más extraer ese valor y realizarlo y generar riqueza. Hay una contradicción, el valor social vale para todo, pero no hay cadenas de valor que lo justifican, ¿no? Entonces, lo que te decía, aunque haya demanda, aunque suba la demanda y haya muchos motores de demanda, sin embargo, la rentabilidad está al límite.
Y eso genera, pues, en algunos sitios, muchos sitios, abandono de la gestión. Y la segunda conclusión de todo esto es que, como eso es paradójico, pero en la medida que el bosque es más importante para distintos sectores, biodiversidad, energía, cambio climático, empleo, desarrollo rural, resulta que la capacidad de hacer políticas forestales es más baja. Y todo se dispersa en distintas unidades, ¿no? Entonces, hay una política energética, hay una agencia del agua, hay una política de desarrollo rural, hay unas compras públicas por allí, hay una política de biodiversidad, hay una política industrial, y todas ellas afectan al bosque, o el bosque está en interés, pero sin embargo, los servicios forestales bajan en jerarquía. Antes tenías un director de montes y ahora tienes un director de no sé qué con una vice de montes. Y esa es una tendencia general. Por ejemplo, en el gobierno español, al final, los bosques hay una parte en desarrollo rural y una parte en biodiversidad, por competencias separadas. Y desarrollo rural, pues aquí, ahí tienes una persona de rango muy bajo. Que el sector forestal no es ni capaz de sentarse con el EBE a hablar. No tienes ni gente para hacerlo. Que no hay capacidad. Hay una dispersión y no hay capacidad de hacer una política coherente. Y las políticas sectoriales se hacen cada uno por sus propios intereses y no son sinérgicas, no generan actividad. Lo que os contaba de la biomasa es clarísimo. Yo hago una política de biomasa, pero la hago a espaldas de mi realidad forestal. Hago mi política y luego, si todo es importado, no hay conexiones, no están esos lazos crossectoriales. Vale. Yo simplemente era, contaros toda esa paradoja en Cataluña, ¿no? Que os decía, 60% de superficie forestal, gasto 55 millones en incendios, menos de 1 en gestión forestal, ¿no? El agua de Barcelona es 85% superficial, pero una empresa privada que es Agbar, que me decía, no invierte €1 en defensa de incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final el bosque es un pozo de recursos públicos que genera muy poco, y no soy capaz de dar la vuelta y conectar el turismo, el agua, la energía, generar cadenas de valor para que todo eso sea sinérgico. Y en vez de invertir 55 millones en combate, pues empezar a sacar de ahí para invertir en actividad económica. Y tengo unos mozos, unos guardas que son policías del territorio y no tengo innovación territorial para hacer cadenas de valor, para hacer biomasa, etcétera, ¿no? Es un poco la situación. Estas no eran de aquí, debían estar quitadas. Bueno, pues yo creo que eso, si quieres lo dejamos aquí. Bueno, pues si os parece, pasamos al turno de preguntas. Eskerrik asko, Ignacio, berriz ere. Sí, bueno, Ignacio, y enhorabuena por la presentación, que ya está fenomenal, más lo que no nos hemos perdido al final, que supongo que Marijo se lo colgará en alguna web. Solo por alusiones. Sí que te quería, igual llevas mucho tiempo fuera de Euskadi y no te has enterado de las últimas noticias, pero llevamos tiempo trabajando con el EBE. Hay una iniciativa vasca para el desarrollo de la biomasa, para animar a los ayuntamientos a que sigan utilizando la madera en sus montes o en los de los vecinos y que una parte la destinen a biomasa, sobre todo en edificios públicos. Sí que hay una reunión que nos reunimos cada pocos meses con los del EBE y sí que es verdad que, claro, seguimos siendo una pata pequeña del EBE, todo lo que es la biomasa leñosa, pero hay otros lobbies más poderosos, obviamente, pero que sí que se está haciendo cosas desde el EBE y por lo menos sí que nos hacen caso más o menos de igual a igual, No sé si en otros sitios, por eso la pregunta es un poco, si en otros sitios se hace o te suena iniciativas de ese tipo, juntando un poco el sector forestal, que nosotros no, te hablo desde ACI, desde Fundación ACI, que es la viceconsejería de Agricultura, a través de ACI estamos representados en esa comisión con el EBE, pero un poco tratando de unir esta parte de consumo de edificios públicos y de oferta de la madera, sobre todo también de ayuntamientos. Quería preguntarte si ese tipo de iniciativas hay en otras regiones europeas. Gracias, Ignacio. Sí, yo creo que hay muchas iniciativas. El tema es los significativas que son y lo que realmente impactan. En Cataluña, por ejemplo, hace 20 años cerró la papelera
luego más tarde cerró el tablero. El consumo de madera más o menos está estable a 700.000 toneladas al año, con subidas y bajadas. Ahora la biomasa son 240.000, ha reemplazado a lo que hacía el tablero, la papelera. Y ellos van desarrollando cadenas de valor y tienen mucha compra pública también. De Diputación por un lado, otro por otro, van avanzando. Y en muchas regiones lo tienen. En general la biomasa se ha desarrollado donde había un sector forestal potente. Y las aserríos han ido al pellet, la industria forestal ha puesto biomasa en sus fábricas, intentando sobrevivir o ganar rentabilidad de lo que están perdiendo por otro lado. Y sí hay iniciativas muy diferentes, lo que te digo. Inglaterra tiene unos desarrollos, unas plantas de gigavatios, unas plantas enormes en los puertos. El modelo de Marsella que te contaba, ¿no? O el modelo eléctrico en Italia con primas muy fuertes. En el Estado, yo creo que afortunadamente, no para todos, pero en general se eliminó la prima a la tarifa eléctrica, que al final es un modelo de grandes plantas muy poco eficientes en carbono y que solo se sostienen económicamente por un dinero público y permiten desarrollar otras iniciativas. O sea, sí hay iniciativas, pero fíjate, la fragmentación que me refiero. Si tú haces el plan de desarrollo rural, no conozco ahora el del País Vasco, el actual último, el anterior. ¿Cómo se hace un plan de desarrollo rural? Tú tienes una carta de medidas europeas que puedes acoger y entonces llega Agricultura y dice, estas medidas las va a hacer desarrollo rural, estas 4 son para forestal y estas son para... Pero ni siquiera en política rural hay una visión del papel del bosque y medidas, por ejemplo, si tú quisieras desarrollar cadenas de valor, te reúnes con el EBE, una pequeña parte. Hay mucho más que hacer de compra pública, evidentemente, pero luego tendrías que hacer un montón de medidas para agrupar la oferta. Tus planes, tus centros logísticos, tu certificación de la biomasa, tu investigación para evitar las emisiones que va a ser el siguiente riesgo, las emisiones de contaminantes y de partículas en el aire, que igual sacaban las calderas domésticas en las ciudades. Quiero decir, tienes que investigar, entonces tendrías que tener una política mucho más sólida y no esfuerzos puntuales de me junto con el EBE y el EBE le recomienda al ayuntamiento. Sí, avanzas, pero realmente si tú tuvieras una visión de país, decir, el papel de la biomasa es este, y lo voy a desarrollar desde estas políticas. Y tengo que alinear las políticas. Desarrollo rural aquí, compra pública aquí y otra aquí, ¿no? Es decir, y la compra pública es una herramienta muy potente que se usa muy poco. Es un tema de voluntad. O sea, otra cosa es que tú haces compra pública, hazme una casa en madera, pero igual nadie te la sabe hacer. O te la sabe hacer una empresa que la hace con madera austríaca porque tu suministro local no es bueno. Entonces, claro, compra pública, pero además... tengo que ayudarte a ti a que mi sector de aserrío primario sea capaz de suministrar a la industria de segunda. Y a esa le tengo que ayudar a que desarrolle un nuevo producto. Entonces, ¿entiendes? Tengo que tener la compra pública en un contexto mucho más amplio. Y ahí es donde te digo que hay muchísima fragmentación y donde el mundo forestal ha perdido completamente la centralidad y donde hay muchas conversaciones dispersas. O te voy a poner otro ejemplo. En España, cuando se hicieron las primas a la eléctrica que se quitaron, sabes que había por tipo de biomasa, había un tipo de prima. Agrícola, la forestal tenía muy poquita, pero el cultivo energético tenía mucha. Pero para que un bosque fuera cultivo energético había que llevarse todo el rodal a quemar. No podías sacarte la primera clara. Si te permiten sacar la primera clara con energía, rentabilizas tu gestión. Si te obligan a quemar todo, te han hundido, no sirve para nada. ¿Entiendes? La política energética no tenía nada que ver con necesidades forestales, era una política de otro tipo, ¿no? Viene de otro sitio. Eso pasa en cómo se contabiliza el carbono, en todo. A eso me refiero con la pérdida de centralidad. Ejemplos hay muchos. En general, la biomasa se ha desarrollado muy rápido, donde había ya una industria, y donde no hay un sector se desarrolla mucho menos. Otra pregunta es si la biomasa por sí sola, ¿qué papel cumple? Es decir, que conseguir la rentabilidad tendrás que tener biomasa, pero como no, seguramente, como no consigas que tu aserrío pase a productos ingenieros de la madera y a construcción y a maderas, ¿no?, a madera croslaminada y tal, como no consigas pasar ahí, y entonces, que es una tendencia en Europa también, antes te vendía la tabla, luego te vendía el producto, ahora te vendo la casa. Te vendo la casa y te vendo el panel con el cableado eléctrico, no sé qué, con todo prefabricado, y entonces lo que antes era un aserradero, ahora es una constructora. Ya casi te hago hasta la promoción. Es decir, como no haces ese salto en calidad, pues entonces la biomasa es una parte, pero es que además necesitas la otra parte. Pues digo que hay una dispersión muy grande. Y se podía hacer mucho más alineando la compra pública, por ejemplo, en todos estos temas, construcción, pero con cabeza. Lo que hizo el Parlamento Vasco es decir, toda la madera que se use será de pino radiata. Pero si no tienes quien si no tienes con quién trabajarla, no es voluntad, ¿entiendes? Tiene que ser un plan mucho más concreto y con muchos más actores integrados. Y es la falta de capacidad. Yo creo que pecamos de voluntarismo. Hacemos cosas,
pero con muy poco impacto. Ahora, no sé las estadísticas de biomasa en Euskadi, cómo han subido, pero... Venga, ánimo. Galdetu Dios. Bueno, yo antes has comentado la situación de Soria, de los montes de Soria, yo soy de Soria, y te quería preguntar si me podías hacer una comparación a nivel de gestión forestal, incluso a nivel de lo que es la venta y la organización, sobre todo de los montes públicos, en comparación con montes relativamente parecidos, no quizás gestionados de forma tan natural o tan histórica como Soria, los montes finlandeses o los montes de pino silvestre del norte de Europa. No, ahí no te voy a comentar los detalles de la gestión forestal. No, porque no lo sé. No sé cómo, no sé, ¿no? Duran mucho más largos, ellos hacen maderas tradicionalmente mucho más flacas, mucho más mecanizado. Pero no te puedo entrar en más detalles de lo que es gestión forestal. Lo que sí hay diferencias en cuanto a la mentalidad del monte público es lo que te contaba. Por ejemplo, en Alemania el monte público se gestiona para beneficio económico como monte, pero sobre todo para alimentar un sector industrial y regular el mercado. Nosotros tenemos la tradición. Que iba en esa dirección la pregunta. En nuestra mentalidad, el monte público es como un actor privado más. Es decir, si vendo a 40, la siguiente subasta la saco a 45. Si el mercado tiene tensiones de precios para arriba, yo contribuyo. Es decir, el monte público se suma a la subida, no dice que como la madera se ponga a 2.000 o se ponga a 100 euros, aquí nos va a entrar los finlandeses. ¿Entiendes? Y al revés, cuando baja no se retira del mercado diciendo pues yo me voy, o a veces sí, pero en general. Yo me acuerdo la pelea que tuvieron en Castilla y León para que los ingenieros firmaran subastas a un precio menos del que ellos consideraban que era el precio, ¿no? O sea, tengo que mover la madera. Por ejemplo, tengo una industria que tiene clientes, le vendo a IKEA, pero no puedo entrar en precio. Tengo demanda, pero no entro en precio, necesito comprar la madera más baja. Claro, aquí para eso esto es un escándalo, ¿no? Decir, el monte público, el privado. Pues yo, ¿entiendes? El Castellón tuvo una pelea enorme diciendo, no, me tienes que subastar a precio de mercado. En Navarra te permiten sacar, ¿no? En Navarra ellos liberalizaron un montón las subastas, no hay precio de salida y el gobierno se reserva una recompra para evitar conchambeos. Pues si es extrañamente bajo, el gobierno de Navarra se reserva el derecho de anular la subasta. Pero permiten operar mucho mejor y vender a cualquier precio porque su objetivo es que su industria se alimente con el monte público, no es hacer beneficio para el pueblo. Nosotros aquí no tenemos esa mentalidad. Por supuesto que es algo muy complejo y que hay muchos actores involucrados, pero bueno, si va por ahí, pues hay diferencias. Sí, es que, estamos hablando mucho de la propiedad privada, pero es que allí la propiedad pública tenemos el problema, se han quedado numerosas subastas vacías, porque el precio de partida no se ajustaba a las necesidades de la industria. O sea, era imposible competir con la crisis que había, de precios, etcétera, competir con los precios de partida. Y no se ajustaban, o sea, los ayuntamientos no se ajustaban a las necesidades. Es exactamente lo que te digo, es exactamente a lo que me refiero cuando digo una cadena de valor que no está optimizada y que tiene muchos dientes, con muchos intermediarios en medio y con mucho desconocimiento. Por ejemplo, un propietario vasco que vende madera, ¿sabe dónde va esa madera? ¿Sabe si es un banco público, si es un palé, si va a construcción? ¿Conoce algo del mercado? Una anécdota que te contaban, va un maderista, te voy a comprar madera y dice, te saco la revista, esto está a 80. No, te voy a pagar 40, no, aquí pone 80, no, 80 para carpintería. Ah, pues yo vendo para eso. No, pero si ese mercado no existe. O sea, esto va a ir a palet, ¿sabes? O sea, esa mentalidad en los pueblos, también expectativas, no estar conectado en el mercado, es lo que pasa. Y la otra cosa que te digo, que te decía, hablando de la biomasa, la aserrío, es que si tú puedes poner en la puerta del aserradero, ¿no? A ver, tú puedes vender, o hace un par de años, se podía vender una madera a 40 en la puerta del aserradero o a 40 en el puerto de Bermeo para que fuera Bélgica-Alemania y se aserraba. El precio ya estaba a 90, el flete vale 45. Es decir, los alemanes te la compran a 90 y te venden la tabla y te compiten y te sacan del mercado. Y tú solo puedes venderla a 40, porque no tienes una industria de aserrío competitiva.
Entonces eso te genera tensiones. Allí pagan más y le sacan rendimiento. ¿Y cuál es tu limitación? Que tú no eres capaz de sacarle rendimiento. ¿Entiendes? Entonces, para sacar rendimiento necesitas madera pequeña, grande, precio, tal, y necesitas que la madera de calidad tenga un valor y sacarlo. Y ahí es donde es difícil imaginar que el sector de Río Vasco va a ser capaz de dar el salto de competitividad que le hace falta, a no ser que entren otros actores. Lo mismo que, ¿no? A no ser que haya una apuesta por los productos de ingeniería muy grande, pero igual tendrán que venir austríacos a invertir aquí para que pase. Quiero decir, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Pero esas limitaciones de no conocer el mercado como es, las expectativas, y esa falta de visión de que al final yo vendo menos, pero mantengo empleos en el pueblo, eso nos falta un poco, yo creo. Eso me refería con cadenas de valor poco transparentes y poco funcionales, con muchas tensiones. Y el monte público, yo creo, y tú me corregiréis, en muchos periodos contribuye a las tensiones. Si el precio va para arriba, subasta, yo también me sumo a la ola. Mira, Ignacio, me voy a aprovechar solo para hacer una anotación. Cuando hablamos de monte, que hay un poco de confusión, cuando hablamos de monte público no es un monte de todos los vascos y las vascas, sino que es el monte de los ayuntamientos o de los pueblos en el caso de Álava, que son los propietarios de la mitad de la superficie del monte. Y esos también tienen unos intereses y un frontón que arreglar y unas calles. Digo también para que no pensemos, no, es el bien público, bajamos los precios. De acuerdo, el monte a mano común es un monte privado de los vecinos. Bien, lo puedes ver así. De hecho, actúa como un privado, es evidente. Es evidente. Vaya, has comentado que en los países nórdicos existe un modelo de cooperativas forestales introducidas en la cadena de valor. ¿Cómo son estas cooperativas y hasta dónde están introducidas? ¿En qué recorrido llegan dentro de la cadena de valor del producto? Para la empresa privada, mira, en los países, ahora en Finlandia lo han quitado hace unos pocos años porque ellos quieren desregular el bosque, una mentalidad súper liberal de que van a hacer más actividad económica, ¿no? Finlandia también tiene un problema que quiere movilizar más porque el suministro ruso se les ha dificultado, querían suministrar más y querían activar la gestión, y una de las ideas era desregular la propiedad. Pero bueno, ellos durante muchos años han tenido ser propietario obligatorio. Y tiene mucha atracción de cooperativismo. Hay asociaciones de propietarios que son lobby, son como las de aquí, o sea, son representación política de intereses, pero en todo caso es obligatorio estar asociado. Y luego tienen cooperativas de propietarios que son dueñas de Mechalito, un grupo multinacional potentísimo. Es decir, las cooperativas, aquí por ejemplo, el ejemplo más cercano sería la Allianz francesa en Aquitania, que suministra 4 millones de metros cúbicos a la industria. Y que es una cooperativa, pero es una cooperativa que nació después de los incendios del 50 porque la papelera estimuló, formó y bueno, es casi una empresa de servicios forestales para la industria. Pero bueno, ellos invirtieron una planta de tablero mixta pino-chopo y han intentado desde la cooperativa no solo suministrar madera, sino montarse subir en la cadena de valor. Cuando tú tienes poca competitividad, ¿qué puedes hacer? Subir en la cadena de valor. Aquí hay pequeños ejemplitos, por ejemplo, los propietarios han intentado entrar en el negocio de la madera transformada. Me asocio con un aserradero, pongo una planta de madera transformada, intento entrar en la cadena de valor. O con la energía. Yo no te vendo la astilla, sino que te vendo el servicio energético. Hago biotermia, pero claro, con un modelo que requiere mucha financiación, muchas dificultades. Pero la idea es, como no tengo rentabilidad, no la voy a sacar nunca en la madera. Tengo que saltar en la cadena de valor. Ellos lo hicieron desde los años 50, entonces son dueños de aserraderos, de papelera, de molduras, son una empresa global, pero tienen la base, es una cooperativa de propietarios, que es la dueña de la empresa. Entonces, ese es un modelo, una de las maneras. O sea, aquí pueden pasar dos cosas. La industria compra el monte, integración vertical, me aseguro el suministro, y entonces ya la gestión forestal me da igual. Con que me cubra el gasto no me interesa porque el dinero lo saco arriba en la cadena. O me asocio con la propiedad y reparto, o la propiedad salta en la cadena de valor y entonces se hace socia de los aserraderos y dices, vale, el modelo de Lumagorri, ¿no? Quiero decir, yo te vendo pollos, pero es que además participo de la comercializadora y participo de, ¿entiendes? Yo te vendo pollos, pero soy socio del matadero y soy socio de la comercializadora. Entonces, cuando yo saco un poquito en la producción, saco otro poco y saco otro poco en el beneficio final, si nos va bien, y ahí es donde recupero beneficio.
Entonces, ese es el modelo de esta cooperativa, donde los propietarios son socios de una multinacional. Puedes buscar Grupo Mechalito. Son muy potentes. Pero bueno, la mentalidad es esa. Y yo creo que es una tendencia, es una de las vías posibles de integrar esa cadena de valor, de abajo arriba o de arriba abajo. Pero desde luego que es una vía. Ignacio, vamos a dar por concluida aquí tu presentación. Se va a quedar toda la mañana, así que si tenéis igual alguna puntualización, alguna duda o pregunta que le queréis hacerle, probablemente en el café o a lo largo de la mañana podáis acceder a él. Marijo te va a hacer entregar un pequeño detalle. Bueno, y para continuar con el programa de hoy, voy a dar paso rápidamente a Ismael Mondragón. Ismael es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Empezó trabajando en la consultora Basoinsa y desde 1994 en la Diputación Foral de Guipúzcoa y desde 2003 es el Servicio de Montes y de Gestión de Hábitat. Durante 10 minutos, 15 minutos... 15 minutos. Nos hará una aproximación a las políticas públicas en gestión forestal por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ismael. Bueno, egun on denoi, lehenengo esatea, sentitzen dudala, lehen aurreikusita zegoan mendietako zuzendaria etortzea, Arantxa Aristimuño, baina sortu zaio beste bileran bat, eta ezin izan du etorri. Neri tokatu zait, politika publikoei buruz hitz egitea, naiz eta, ni ez naiz politikoa dakizuen bezala. Gainera, urte sasoi honetan nahiko liatuta gabiltza, aurrekontua bukatzen, ezin izan dut prestatu aurkezpen polit bat, dana idatzi dut, eta dakizuen bezala, ez naiz oso hizlari ona, orduan jungo naiz irakurtzen. Gainera, erderaz prestatua daukat. Primero quería dar unos pocos datos generales sobre el sector forestal de Guipúzcoa, pero aunque veo que aquí la mayoría ya tenéis bastante conocimiento, pero igual hay gente que no conoce algunas cosas y dar unos datos muy puntuales, ¿no? Guipúzcoa es un territorio muy forestal, como ha dicho antes Ignacio, por lo que veo es una tendencia que es bastante generalizada. A principios del siglo XX había una gran preocupación de que no había bosques, había erosión. Entonces se creó el Servicio Forestal de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lo que se ve, el trabajo realizado en el último siglo, tanto por los propietarios como por la Administración, pues ha dado sus frutos, porque tenemos una superficie arbolada de 124.000 hectáreas en Guipúzcoa. Todo voy a hablar de Guipúzcoa, que es el 64% del territorio, que se encuentra entre los niveles más altos a nivel europeo. En cuanto a la distribución de especies, si comparamos el inventario forestal del 86 y el del 2010, tenemos que las especies autóctonas han pasado de ser el 28% en 1986 al 42% de la masa forestal. Sin embargo, la especie que más aporta al volumen de aprovechamientos es, como sabéis, el pino radiata. Es el 92% del volumen que se corta es de pino radiata. Este ha pasado del 56% de la superficie al 38%. Se ha ido reduciendo. Yo creo que antes se plantó en sitios que igual no eran muy apropiados para el radiata y se ha ido reduciendo su superficie. Se han metido también otras especies, como Abeto Douglas, Alerce. Tras la drástica bajada de la actividad forestal causada por los vendavales del Klaus, el Sintia, la recesión económica, los niveles de corta se están recuperando, aproximándose a niveles más o menos normales. Todavía está por debajo, pero sin embargo los precios, como sabéis, pues no se han recuperado en la misma medida. En el 2014 se cortaron 558.000 metros cúbicos en Guipúzcoa, que corresponde al 37% del crecimiento anual de la masa. Ese es el dato que preguntaba antes Ignacio. Estamos acumulando madera y pues hay preocupación también de muchos pinares que cada vez son más viejos y eso también causa la depreciación del valor del pinar, ¿no?
Anualmente, los dos bosques fijan del orden de 176.000 toneladas de CO2. Según un estudio que se hizo en el inventario del 2005, la renta anual que dan nuestros montes son unos 96 millones de euros, teniendo en cuenta tanto aspectos productivos como ambientales y recreativos. Se hizo un estudio, o sea, unas hipótesis, y bueno, es el dato que salía en el 2005, 96 millones de euros, de los cuales el 67% correspondían a la parte, digamos, económica de la madera, de lo que se obtenía de la madera. Los costes de los trabajos forestales son elevados, la mecanización difícil, tenemos una Guipúzcoa con mucha pendiente. El plazo de recuperación de las inversiones es largo y los precios de la madera bajos. Se han recuperado algo, pero no han llegado a los niveles que había antes, como sabéis, ni mucho menos. Todo ello hace que la rentabilidad de los trabajos forestales sea muy ajustada y la incertidumbre grande. Los plazos son largos, las enfermedades, no sabemos qué precio va a haber en el futuro, los incendios. Bueno, es un tema que incita, digamos, a veces al abandono, ¿no?, de la actividad forestal. Tenemos un clima húmedo, templado, que por un lado propicia el crecimiento, es un clima muy adecuado para el crecimiento, pero por otro dificulta mucho las labores de aprovechamiento. No se puede mecanizar, llueve mucho, las pistas se embarran, no se puede acceder. La orografía, ya lo he comentado. La infraestructura viaria es deficiente en cuanto a firme y trazado. En algunos casos también es inexistente en algunas zonas, lo cual dificulta y encarece la saca de los productos. Hay dificultades para la instalación de parques de madera por la propia orografía del monte, lo disputado que es el suelo por otras actividades en zonas ya más cercanas a lo urbano y a veces por prejuicios que tiene la gente respecto a esta actividad, ¿no? Es sucia, no gusta, ¿no? La propiedad está muy repartida, como se ha visto que ocurre en la mayor parte de Europa, ¿no? El 21% es público y el 79% privado. La propiedad privada se encuentra muy fragmentada, yo que sé, andaría por ahí por los 9 hectáreas, 10 hectáreas, 7 y 10 hectáreas por propietario. Se estima unos 9.000 propietarios forestales, es la estimación que yo tengo. Hay dificultades de relevo generacional. Las nuevas generaciones de propietarios pues no tienen tanto apego por el monte. Muchos no saben ni dónde tienen el monte, ni le ven sentido a invertir en el mismo. Tengo un dato de número de personas que trabajan en el sector que no lo he contrastado, de 900 personas, que por ahora es un dato que está sin actualizar, entre trabajos forestales, rematantes, aserraderos. Tenemos el 20% del territorio de Guipúzcoa, no solo de los bosques, incluido en algún espacio natural protegido, lo cual, lógicamente, puede condicionar su gestión. Es un territorio muy humanizado, lo cual también condiciona la gestión. La población urbana mayoritaria a menudo no comprende la realización de los aprovechamientos, ya lo ha comentado antes Ignacio, ven el monte como más un espacio de ocio o de biodiversidad que como una fuente de materias primas que la sociedad necesita. Los incendios han bajado mucho comparando con hace una década, en parte por una mayor concienciación en el uso del fuego y en parte por una meteorología pues no tan propicia para los incendios. El año pasado fueron 87 hectáreas las que se quedaron en Guipúzcoa, de las cuales el 15% era arbolado, en 33 incendios. Este año llevamos 50 hectáreas, 25% arbolado, en 23 incendios. Sin embargo, no se puede bajar la guardia respecto a este problema. Circunstancias meteorológicas pues pueden volver a situarlo como un problema de primer orden. Eso, el cambio climático, lo que es, podemos verlo ahora, ¿no? Llevamos un mes que parece esto verano, ¿no? Pues eso, si se prolonga, pues ojo. Tenemos problemas con el corzo, hay abundancia de corzo que afecta a las repoblaciones. Las enfermedades y plagas suponen un riesgo para las inversiones forestales. La procesionaria se ha venido tratando
habitualmente por medio de tratamientos aéreos, pero cada vez hay más dificultades para la realización de ellos. De hecho, aunque este año la Diputación de Guipúzcoa no tenía previsto, pues a Vizcaya y a Álava, pues el Ministerio no les dejó, no autorizó los tratamientos. Entonces, eso está un poco por ver qué pasa en el futuro. El Fusarium es una enfermedad que nos preocupaba mucho pues hace una década, pues se ha visto que se ha quedado ahí estancada, que todavía no está erradicada ni mucho menos, pero bueno, se mantiene más o menos en la zona en la que se detectó en un principio, ¿no? No parece que vaya a evolucionar a peor. Sin embargo, la banda marrón está atacando con fuerza últimamente y además no tiene un tratamiento curativo. Entonces, bueno, lo único que... Bueno, está ahí Amaya, que igual puede asesorar luego más. Lo único que nos queda es un poco tener esas masas un poco bien cuidadas, que no haya demasiada competencia, que estén en un estado nutritivo aceptable para que sean más resistentes a la enfermedad. Las enfermedades y plagas no son exclusivas del pino radiata. Eso puede afectar a cualquier especie. Ya sabemos ahí el olmo desapareció en un plis-plas y eso puede pasar con cualquier especie, ¿no? Las enfermedades y plagas no conocen de fronteras. Entonces, bueno, hay que estar un poco al tanto de ello. Hay una tendencia a regular la actividad forestal por medio de las normas subsidiarias de los ayuntamientos, excediéndose, a mi entender, de sus competencias y yendo más allá de lo que pueda ser la necesaria regulación del uso de caminos públicos. Empiezan a regular que tienes que pedir permiso al ayuntamiento para plantar, para cortar, puedes plantar esto, lo otro. Es aumentar, digamos, las trabas administrativas a la actividad forestal. Bueno, no sé si ayer se habló del tema del cambio climático. Parece ser que lo de París pues no ha aclarado nada, ¿no? Parece buenas intenciones, pero bueno, no cabe duda que la gestión de los bosques va a contribuir a la lucha contra el cambio climático y eso, bueno, tarde o temprano pues acabará valorándose, aunque de momento pues no se hace, ¿no? Bueno, esa era un poco las 4 pinceladas de gestión forestal de Guipúzcoa y ahora un poco lo de las políticas públicas que, bueno, que voy a hablar de algunas que se han hecho hasta ahora, otras que tengo conocimiento de que se quieren implantar y habrá muchas otras que yo todavía no las conozco, porque, como sabéis, el equipo político pues lleva 6 meses y todavía pues me consta que está pues hablando con el sector y, bueno, y todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Quedan pues, 4 años por delante, entonces me imagino que habrá más cosas, ¿no? Bueno, quería hablar del apoyo a la actividad en base al Programa de Desarrollo Rural 2015-2020. Como sabéis, las ayudas forestales se basan en unos programas europeos. Parte de las ayudas son cofinanciadas por Europa, entonces hay una nueva programación. El 15, bueno, estamos a final de 15, pero todavía no la hemos implantado porque lleva retraso de aprobación del plan de la comunidad autónoma, los decretos marco del Gobierno vasco y luego vienen los de las diputaciones. Pero bueno, está previsto que en un par de meses igual es pronto, pero no sé, habría que tratar que en un par de meses se pudiera publicar el decreto de ayudas de la Diputación Foral. Se van a recuperar algunas ayudas que no se estaban concediendo últimamente, como pueden ser los tratamientos fitosanitarios, los abonados, la maquinaria forestal, las repoblaciones con especies no autóctonas en espacios naturales protegidos, siempre que la reglamentación lo permita, claro, y las repoblaciones con pino radiata en pendiente superior al 50%, que como sabéis, bueno, en la anterior legislatura hubo unos cambios que hubo mucha polémica. Bueno, ahora ha habido incluso una convocatoria extraordinaria este mismo año que ha echado atrás algunas de las medidas que se tomaron antes y son algunas de estas. El nuevo PDR tiene la particularidad de que se va a aplicar la concurrencia competitiva. Hasta ahora, todas las subvenciones que nos iban llegando, si no llegábamos a pagar en este año, pues pasaban al año siguiente y se pagan el año siguiente. A partir de ahora no va a ser así. A partir de ahora va a haber un presupuesto y las solicitudes se van a clasificar en función de unos parámetros, se van a puntuar. Entonces se va a empezar a
a conceder las subvenciones en base a esa puntuación y cuando llegue que se acaba el presupuesto puede ocurrir que ciertas subvenciones, ciertas solicitudes queden sin ayudar, a no ser que se traiga más presupuesto. Pero en principio podría pasar. Criterios, algunos de los criterios que se van a utilizar para clasificar las solicitudes son que el terreno esté en Natura 2000, eso va a puntuar, que tenga un plan de gestión forestal, que la titular sea mujer o que el titular sea joven, menos de 41 años. Esto se hizo ahora hacer el PDR un diagnóstico del sector y se vio pues, que había pues, que fomentar que las mujeres accedieran a la titularidad de las explotaciones o que hubiera un relevo generacional o que estar en Natura 2000 no fuera una traba, sino que puede serlo, pero que fuera también un incentivo para las subvenciones. El tema de la gestión, de los planes de gestión forestal, tratar de que haya mayor conocimiento por los particulares de sus terrenos o que incluso sirva eso para luego lo que es la obtención de la certificación de gestión forestal sostenible de la madera. Guipúzcoa va a ser de momento el único territorio de la Comunidad Autónoma Vasca que va a poner en marcha las ayudas destinadas a compensar la adopción de compromisos silvoambientales, tales como la sustitución de plantaciones de especies no autóctonas por especies autóctonas, trabajos de mejora de la biodiversidad en los bosques. Son compensaciones que se van a dar a los propietarios por hacer trabajos de este tipo. En principio va a ser Guipúzcoa la única que lo va a implantar. Luego las otras diputaciones se podrán incorporar, pero de momento no lo van a hacer. Se van a dar también ayudas a la creación de zonas de silvopastoreo, zonas de bosque donde el ganado pueda pastar. El resto de las líneas, bueno, más o menos, son parecidas a las que había antes. Se ha conseguido que las repoblaciones sean también cofinanciadas por Europa, que antes no las cofinanciaban. A partir de este PDR también las financiará Europa. La Diputación viene apoyando las iniciativas del sector en lo referente a la búsqueda de nuevos mercados para la madera, tales como la caracterización de la madera para usos estructurales, como puede ser del roble americano, el alerce, el abeto Douglas, el pino laricio, o el fomento de la madera como uso para biomasa. No, tratamos de apoyar las iniciativas que tiene el sector. El tema de la biomasa es un tema que tarde o temprano, pues me imagino que terminará implantándose, como ha hecho en otros territorios. Ahora el petróleo está barato, pero bueno, es temporal. Incluso creo yo que la energía térmica pues es viable hoy en día, pero aquí pues no termina de implantarse, ¿no? en su justa medida. Entonces, todo esto también va a contribuir a la lucha contra el cambio climático, ¿no? El uso de las energías renovables. Entonces, sí veo que es un campo ahí de futuro para el sector forestal. También se apoya la certificación de la gestión forestal sostenible como sello de calidad de la gestión realizada en nuestros bosques. Es lo que decíamos, la gente no lo ve, pero bueno, es un sistema que hay unas normas UNE que un poco que certifican que la gestión forestal es sostenible. Entonces hay que darle publicidad y credibilidad a ese sello, ¿no? Se está apoyando sobre todo el sello PEF, que es por el que ha optado el sector mayoritariamente en Guipúzcoa y en el País Vasco, ¿no? También se apoyan aquellas acciones que contribuyen a promocionar el uso de la madera como materia prima sostenible. Queda, como ya se ha dicho antes, pues queda mucha pedagogía por hacer sobre la actividad forestal. Todavía se seguirá transmitiendo a nuestros hijos que cortar un árbol pues es malo, sin dar más explicaciones, ¿no? Entonces, la sociedad, que es mayoritariamente urbana, pues hay que explicarle qué es lo que se hace, que es sostenible, que da unos productos que la sociedad necesita y es mejor obtenerlos aquí que no traerlos de no sé dónde. Hay mucho trabajo por hacer ahí.
Se va a colaborar con el sector en la identificación y mejora de las vías forestales principales y de los parques de madera. Se ve que tratar de algunas vías por valles o de vías forestales, de acondicionarlas, de afirmarlas bien para que puedan ser usadas en cualquier tiempo. Y el tema de los parques de madera, que es un problema, de logística, de que encarece el transporte, ¿no? Y pasa lo que decía antes, pues son suelos, hay que buscar suelos que no se están utilizando, pero muchas veces hay mucha competencia por ello, ¿no? O sea, no se deja no es fácil conseguir zonas donde hacer los parques de madera. Está el tema del corzo, que comentaba antes. Se abaten del orden de unos 1.000 corzos anualmente en las batidas que se hacen. Se viene compensando los daños que hace el corzo y de una manera un poco, bueno, no muy formal, pero bueno, hay intención de sacar un decreto que regule las indemnizaciones correspondientes, no solo al sector forestal, sino también pues al hortícola, al frutícola. Se habla también de los espacios naturales protegidos. Tenemos ahí la Red Natura 2000, que es el 20% del territorio, y muchos de sus hábitats son forestales. Entonces, la Diputación se presenta junto a diversos socios a las convocatorias de fondos europeos que se publican para financiar acciones en pro de la conservación de esos hábitats, ¿no? Así se han llevado a cabo proyectos LIFE como el de Ayacuarría, el de biodiversidad y trasmochos. Seguiremos presentándonos a proyectos, aunque es una competencia muy difícil, no se reparten, no se admiten muchos proyectos, hay que montarlo muy bien, es complicado. Y también es farragoso luego llevar toda el proyecto, el tema administrativo, las justificaciones, pero bueno, es una fuente de financiación que hay que tratar de conseguir. Independientemente de que se logre o no esa financiación suplementaria, tenemos ahí los planes de gestión de los espacios Natura 2000 que están aprobados, que hay que cumplirlos, a no ser que se cambien algún día, ¿no? Entonces, eso va a suponer un esfuerzo económico y dedicación importante. Es algo que nos ha venido sobrevenido, a lo que no estamos quizás preparados ni en materia de personal, presupuesto. Bueno, es algo que hay que afrontar, de alguna manera. En la regulación de los espacios Natura 2000 que están pendientes de aprobación, que son Aizkorri, Aratz y Aralar, se está haciendo una revisión de los planes propuestos, los planes que se publicaron en su día, haciendo hincapié en la valoración del trabajo realizado por los propietarios forestales en la conservación de estos espacios, tratando de establecer unas normas lógicas de gestión, porque a veces pues eran unas normas que no se le veía mucho sentido, eran demasiado estrictas y eso ha provocado rechazo. Nos preocupa el tema también de la seguridad y salud de los trabajos forestales, por el elevado riesgo que suponen. Todos los años muere alguna persona en los trabajos forestales. Los trabajos que ejecuta Diputación tenemos una empresa que hace el seguimiento específico del tema de seguridad y salud y, bueno, creo que el sector, afortunadamente, cada vez está más concienciado en el cumplimiento de la legislación. No es como hace unos años, pues que se contrataba uno, incluso sin contrato, sin papeles, y bueno, era bastante desmadre. Un minuto. Bueno, rápido. Bueno, el uso de la maquinaria pesada para la realización de repoblaciones forestales creo que es el mayor riesgo de pérdida de suelo que tenemos en Guipúzcoa. Y, bueno, está regulado por un decreto foral que establece la maquinaria a utilizar y la forma de hacerlo. Se está reflexionando sobre la agilización de los trámites administrativos que afectan a la actividad forestal, de forma que se puedan aplicar las nuevas tecnologías, digamos, la informática, para la agilización de los mismos. Se trata de, sabéis que hay que pedir un permiso de corta, de quema, bueno, que eso... tratar o reflexionar por lo menos a ver cómo lo podemos eso agilizar, porque es una queja del sector de los papeleos y eso se está reflexionando en este momento.
El catastro también de rústica, pues no sé si se conseguirá o no, pero bueno, el catastro de rústica, que es la base, digamos, por lo menos de la actividad administrativa y también es un elemento para los propietarios para conocer dónde tienen los terrenos, pues tiene muchos errores y se quiere, aunque es una competencia de Hacienda, pues hacer un trabajo de revisión del mismo, aunque hay ayuntamientos que ya lo están haciendo, pero bueno, a ver si se puede acelerar esa revisión. Respecto a las frondosas autóctonas, yo creo que habría que impulsar la gestión de las frondosas autóctonas. Ha sido, digamos, como abandonado, ¿no? La frondosa autóctona, bueno, eso no sale nada. Yo lo que quiero es plantar el pino, cortar siempre con una misma esquema, pero yo creo que esas frondosas autóctonas que surgen espontáneamente, aunque no van a dar por hectárea un valor elevado, el valor va a ser escaso, pero sí puede tener una rentabilidad. Lo poco que gastemos en cuidar esas frondosas, en hacer unos cuidados mínimos, nos pueden repercutir en una rentabilidad. Claro, ahí nos falta poner un sector por detrás o unas empresas, pero bueno, es como yo creo que sí se tendría que avanzar un poco por ahí. En los montes de utilidad pública, especialmente los situados en los espacios naturales protegidos, pues se seguirá con la política de recuperación del bosque autóctono, aunque teniendo muy en cuenta las necesidades de las entidades titulares. Debemos de impulsar la redacción de planes de gestión de estos montes, ya que muchos de ellos carecen de dicho documento. Respecto a plagas y enfermedades, está previsto en el presupuesto 2016 una partida para la realización del tratamiento contra la procesionaria, aunque, como ya he dicho, hay que vencer las dificultades que hay para ello, pero por lo menos está en partida. Está aún vacante la plaza de técnico de sanidad forestal por jubilación de su titular, pero está previsto su provisión en el próximo año. Hay que seguir investigando, colaborando con NAKER y estar alerta de la aparición de posibles nuevas plagas o enfermedades. Ya para acabar, tenía otro apunte. Bueno, esto suelto ideas, no está muy conexas, pero bueno. La norma foral de montes de Guipúzcoa establece la obligatoriedad de repoblar tras una corta hecho, a no ser que se autorice un cambio de uso forestal, un cambio de uso, ¿no? En ese sentido, bueno, hasta el momento como tenemos mucha superficie forestal en Guipúzcoa, no ha habido un seguimiento muy estricto del tema, pero bueno, estamos tramitando expedientes de cambio de uso forestal a uso agrícola o uso ganadero, teniendo en cuenta las características del terreno, de forma que se mantengan como forestales aquellos suelos que puedan ser más vulnerables por pendiente o litología. Y bueno, esto es lo que tenía preparado. Es que ricasco, Ismael. Sí. Igual, como llevamos mucho tiempo de retraso, igual solo, si alguien quiere, solo igual una persona hacer una reflexión, una pregunta, o lo que yo considere. Kaixo, egunon, Ismael. A ver, yo soy técnico municipal de un ayuntamiento pequeño del ámbito rural en Guipúzcoa. Ayer estuve a la mañana escuchándoos y ahora también. La verdad es que para nosotros, para mí ha sido muy interesante venir aquí porque nos encontramos, no sé si conocéis cuál es la situación de los técnicos en los municipios pequeños, que muchas veces nos toca gestionar algunas cosas que tienen que ver con el bosque, pero profesionalmente pues no tenemos la formación suficiente, ¿no? Que estos ayuntamientos pues suelen tener técnicos pues que a veces pues funcionarios del propio ayuntamiento, pero otras veces contratas externas que suelen estar 1 o 2 días en el municipio y nada más, ¿no? Ha sido muy interesante lo que os decía, venir aquí y escuchar un poco cómo está el sector, porque el 65% de la superficie de estos municipios suele ser generalmente bosque. Y uno de los temas que me gustaría hablar es el tema de la utilización de caminos, ¿no? Que se habló ayer, hoy también lo has hablado. Me parece que hay una falta de coordinación bastante importante entre la Diputación y los propios ayuntamientos, ¿no? Y que es un tema que se podría mejorar sustancialmente y sobre todo para la gente que necesita sacar y primeramente faltan inventarios de caminos municipales, esa información no está digitalizada, que podría estar, y luego se encuentran los ayuntamientos que arreglar esos caminos, invertir en esos caminos, es un coste
demasiado elevado para los presupuestos que tienen los propios municipios. Hay competencia, pues están otros departamentos, no sois solo vosotros, está también el departamento de carreteras. Y no sé si en este sentido se ha trabajado, hay una mesa de trabajo, está previsto hacer algo, o a veces la sensación que tenemos los municipios es que se deja, ¿no? Se deja en manos de los municipios y a veces se convierte en, no sé, en una lucha o en una labor de policía que está haciendo, que tiene que hacer el propio municipio. Y es un tema bastante incómodo y que me parece que se debería solucionar para el beneficio de todos. Vaya. Bueno, el uso de los caminos se hizo en su día, no sé, hace 5 años quizás, un trabajo con la Asociación de Propietarios Forestales, que era una primera aproximación a saber qué caminos eran públicos. Se hizo de forma que esa aproximación, ese inventario base, que no se puede llamar inventario, es una aproximación, porque la competencia para la regulación de los caminos públicos de titularidad municipal es del propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento debería de utilizar, que algunos ya lo están haciendo, esa base o contratar a alguien y hacer un inventario de caminos públicos, poner exposición pública, decir qué caminos son públicos, que la gente pueda alegar. De eso, por lo menos, saber qué caminos son públicos. Eso ya sería un primer paso. Luego, el tema de la coordinación. Bueno, nosotros lo que hacemos es, todas las cortas que se autorizan en Diputación, los ayuntamientos que nos han enviado un correo electrónico, en el mismo momento que se le da la tecla de aprobar el permiso, o sea, antes de llegar al propietario, llega ese correo electrónico del ayuntamiento, con el cual tiene polígono, parcela, titular, teléfono, y allá él se puede poner en contacto con el propietario. Bueno, es el propio ayuntamiento cómo hace valer sus competencias, ¿no? Cómo dice, mira, para pasar por aquí tienes que pedir un permiso, poner una fianza, pero bueno, ya tenéis ahí el dato en momento, digamos, inmediato de titular. Se le puede llamar, se le dice, oye, usted va a utilizar este camino, pues sepa que tiene que poner una fianza si es que el propio ayuntamiento lo tiene eso regulado. Y igual no lo tenéis regulado. Habría que sacar ahí se ha habido en polémica, ¿no? Que se cobran fianzas, se cobran tasas, era como algo a veces abusivo, ¿no? Una fianza es lógico, pero a veces una tasa y una fianza, cuando esas tasas muchas veces luego no repercutían en el propio arreglo de esos caminos. Y luego, pues bueno, están las subvenciones que se dan desde Diputación a través de las asociaciones de desarrollo rural para hacer el mantenimiento de esos caminos. Y Diputación, forestalmente, también se va a dar subvenciones, pero no van a ser para los caminos, digamos, de acceso a caserío, sino van a ser, digamos, de caserío y hacia monte. No sé, es lo que... Pero sí, bueno, pues entiendo que sí que hay un trabajo ahí por hacer de coordinación de todos y de mejora, no sé. Ya, nosotros pequeños. Un ayuntamiento para que haga ese inventario, como tú dices, es un dinero. Y esas subvenciones que dices que llegan por las asociaciones de desarrollo rural no son para ese tipo de caminos. Y lo que estamos hablando y lo que estamos intentando aquí es simplificar esos trámites a los pequeños propietarios, ¿no? El procedimiento lo sabemos, pero me parece que es farragoso lo que dicen, ¿no? Hay ayuntamiento, y luego cada ayuntamiento va lo que se dice a su bola. Uno que paga tasa, el otro fianza, el otro tal. Creo que de alguna manera, por medio de la Diputación, no sé, habría que ayudar, ¿no? Que unificar y ayudar, no que cada baserritarra o que cada forestalista tenga que ir al ayuntamiento y preguntar, oye, ¿esto cómo es? ¿Cuáles son los caminos? Aquí qué fianza, aquí qué tasa, aquí qué tal, no sé. Y no hay recursos ni para hacer esos inventarios que podrían estar hechos y digitalizados, que facilitarían, yo creo, mucho la labor del forestalista, y recursos para el arreglo de esos caminos, que no hay. O sea, hasta ahora, de momento, para los caminos y para las pistas forestales, para los caminos que llegan a las explotaciones ganaderas, un poquito ha habido. Pero para el resto de caminos y pistas forestales, hasta ahora no ha habido. Bueno, igual por no extender un poco el debate, si es una cuestión ya interna de
de gestión, igual sí que podéis comentarlo ahora. Por ir avanzando, vamos a disponer ahora de 15 minutos para café. Volvemos aquí a menos cuarto, probablemente. Os animo a hacer una fotografía de familia de Sura Tagurra fuera, que vamos a hacerla ahora. Tomamos café, un baño y volvemos con un panel a las 12 menos cuarto. Eskerrik asko, Ismael.